Capítulo 36. 28 de octubre de 1906. Aunque un francés murió en un accidente después de sobrevolar el avión en un intento de apagar el orgullo del Imperio alemán, estábamos reunidos en la estación principal de Berlín esperando el tren expreso que llegaba desde San Petersburgo. Aunque la temporada se estaba volviendo más fría, estábamos bastante cansados cuando nos alineamos frente a la estación con metralletas, pero sabíamos el deber que nos habían asignado, así que cumplimos nuestras órdenes en silencio. ¿Por qué el zar y su familia llegaron a Berlín en un día tan claro como hoy? Mientras todos fantaseaban mentalmente, se abrió la puerta del vagón privado en el que viajaba la familia del zar y la familia del zar bajó del tren, escoltada por guardias. Tal como escuché, tenía una discapacidad en un brazo y cojeaba en una pierna, por lo que usó un bastón. Sin embargo, parecía que su inteligencia había regresado debido a su extremidad lesionada. Asimismo, cuando conoció a Guillermo II, que llevaba un guante blanco en una mano y las manos en los bolsillos, numerosos periodistas filmaban la escena o tomaban fotografías para describirla lo mejor posible. El cuerpo de pajes, con una diferencia de edad bastante amplia de 11 a 18 años, abandonó sus deberes de guardia de la corte y acudió en masa a esta reunión, y mis nervios se tensaron aún más cuando fui nombrado comandante del cuerpo de cadetes. Más aún porque 3 años después, un político del Imperio japonés fue asesinado en circunstancias exactamente similares. El Kaiser y el zar se miraron a los ojos por un momento al ver que los brazos del otro eran incómodos, luego sonrieron claramente, incluso a mí, que estaba cerca, y luego se estrecharon la mano según el procedimiento establecido. Posteriormente, después de girar frenéticamente la boca de la metralleta mientras era lo más cauteloso posible con los ataques comunistas, el Kaiser llegó sano y salvo al Palacio de Berlín, y la familia del zar llegó a un edificio preparado para entretener a los VIP. En primer lugar, las principales tareas de seguridad se completaron aquí, y nuestro cuerpo de pajes y algunos guardias desafortunados quedaron para proteger a la familia real del zar. Fue mientras el personal obrero del Imperio ruso se dirigía a una reunión con el personal obrero del Imperio alemán, y siguiendo la orden dada directamente al Kaiser de sospechar de todo lo que no fuera germánico, nosotros, llenos de nervios, asumimos la tarea de escoltar a los VIP, algo que no teníamos intención de hacer. 8 de noviembre de 1906. Ya habían pasado 9 días desde que el zar y su familia, el propio zar, su esposa, 5 hijos e hijas, se quedaron en Berlín. El equipo negociador negociaba mirándose fijamente y se dibujaba un panorama aproximado de la abolición del acuerdo tripartito que quería el Imperio alemán y el restablecimiento de la triple alianza que se había establecido en el pasado entre los dos países. Imperio alemán, Austria-Hungría y el Imperio ruso. De hecho, todos, desde nosotros como individuos hasta Guillermo II y las partes negociadoras, sabíamos que el zar cambiaría la situación en el último minuto, diciendo que ese no era el caso, pero que por ahora, si estas negociaciones continuaban, Francia y Gran Bretaña estaban jodidas. Los políticos de ambos países, que lo saben, probablemente fingen negociar y arman un escándalo por las empresas británica y francesa. Por supuesto, cuanto más largo era el periodo de simulación, más empezábamos a morir yo y los miembros del Page Corps debido al deber de proteger a la familia del zar. Por supuesto, la seguridad formal la brindan la guardia del zar y la guardia del Kaiser, pero lloramos cuando nos ordenaron parecernos a la guardia, al menos ante la familia del zar. En otras palabras, esto era especialmente cierto porque significaba que debíamos estar de servicio igual que las personas que estaban de guardia afuera y adentro. Estaba cansado de detener y detener a cualquiera que pareciera sospechoso con un arma en la entrada principal, e incluso cuando patrullaba dentro, estaba cansado de estar atento a los hijos e hijas del zar que aparecían repentinamente. Los niños que nos va a sorprender en el pasillo en mitad de la noche. Hubo más de una vez que casi disparé una metralleta a un grupo de niños que se me saltaron encima, y por eso tuve que negociar directamente con el zar. Además, ayer se produjo un accidente decisivo. Parece que solo después de linchar con la culata de un arma a un periodista estadounidense que intentó irrumpir en la casa para conseguir un chisme, los periodistas finalmente dejaron de indagar en la verdad, y solo entonces la familia del zar pudo descansar cómodamente. Los 38 miembros del cuerpo de pajes se dividieron en 3 grupos de 12 personas, excluyendo a los 2 atípicos, y luego los 12 miembros tuvieron que rotarse cada 3 horas, con 3 en el exterior, 3 en el interior y 3 en el resto. Allí estaba yo. La razón por la que fui uno de los 2 excluidos fue porque tenía que hacer guardia todos los días. Por razones similares, nunca podría morir solo, así que traje al mayor Papen, que se convertiría en una figura de alto rango en la futura República de Baviera, y nos pusimos a trabajar, descartando edad y rango y suprimiendo todo tipo de odio mutuo. Por favor, dile al zar que lo estás haciendo bien. Estoy muy agradecido de que el zar comprenda nuestra difícil situación. Solo tengo un deseo. ¿Podrías pedirles a los niños que no salgan de sus habitaciones después de que se ponga el sol? El zar ya se lo ha dicho a los niños, pero son tan traviesos que ignoran las instrucciones de su majestad. Si esto causa alguna alteración a la seguridad, pido disculpas de antemano. No está bien. La seguridad es el deber del Page Corps, y es nuestro deber hacer nuestro mejor esfuerzo hasta el momento en que los invitados regresen a su país de origen. Entonces ten cuidado. Gracias. El zar debió sentir lástima por mí al verme, que llevaba 9 días trabajando con menos de 4 horas de sueño al día y que solo era 5 años mayor que su hijo y su hija, por lo que envió un intérprete y un siervo que me felicite en lugar de felicitarme. A pesar de que las hijas del zar jugaban activamente entre ellas y corrían todo el día, estaban en silencio en la sala común que habíamos instalado dentro del edificio. Y los miembros de nuestro cuerpo de pajes que estaban de servicio ese día pudieron tomar una siesta y descansar en esa habitación. Era un poco problemático salir todas las noches y hacer bromas, pero todas las personas que estaban de servicio por la noche fueron trasladadas a grados superiores, y solo aquellos que eran capaces de comprobar primero y luego disparar fueron enviados a trabajar por la noche. Era un pensamiento y una acción natural de personas que no querían causar un accidente grave, y lo único que quedaba era el pensamiento de que otros colegas tomarían represalias si nos mataban a golpes. Por supuesto que
Mierda. Tuve que trabajar todos los turnos de día, todos los turnos de noche y, como directora de la escuela, participar en algunos de los eventos escolares. El cansancio de todos nosotros estaba más allá de la imaginación, cuando mi hija mayor, la princesa Olga, de 9 años, asintió y me saludó, quien obviamente estaba pasando por el momento más difícil. Por favor, ¿cuándo volverás? Voy a morir de cansancio. 12 de noviembre de 1906. En el 13º día de la estancia de la familia del zar en Berlín, mientras los círculos políticos británicos y franceses intentaban desesperadamente impedir que Rusia abandonara las negociaciones tripartitas, el imperio alemán también estaba echándole todo su peso detrás. En particular, la insistencia de Francia en expulsar completamente a los revolucionarios dentro del país puede haber conmovido los sentimientos de Nicolás II, y aunque la segunda temporada de la Alianza de las Tres Potencias fue imposible, la estructura interna de las negociaciones entre las tres naciones ya había sido completamente destruida. Tanto es así que creo que si hay una guerra futura, el imperio ruso no se involucrará en la guerra germano-francesa-británica a menos que se convierta en una parte interesada. Por supuesto, durante esos 13 días, el Paje Corps cumplió perfectamente sus deberes de guardia de honor, y niños de entre 11 y 18 años caminaban por los pasillos con los ojos en blanco y portando metralletas y pistolas. El turno de noche, de 2 a 6 de la mañana, en el que tenía que patrullar los pasillos toda la noche, fue particularmente agotador, y me ofrecí como voluntario para participar en la misión de seguridad, que ahora era una batalla de mi cordura y orgullo. En cambio, a menos que algo como que la familia del zar saliera o sucediera algo, podía pasar el resto del día tumbado en el sofá del salón, así que era un buen trato. Los equipos de 2 son estándar, pero si caminan más de 2 personas, los niños se despertarán con el sonido de pasos y será difícil distinguir entre nosotros y la otra persona. A medida que patrullamos cada recorrido, avanzamos rápidamente. Se volvió sensible a los sonidos de la noche. Y la sensación de caminar alrededor de un edificio donde todo el mundo dormía a las 3 de la madrugada en mitad de la noche en el norte de Europa en invierno era verdaderamente única. En la atmósfera de un campo de batalla donde solo los sirvientes ocasionalmente encienden las luces y se mueven, y los guardias como nosotros nos movemos en la oscuridad, incluso reduciendo el sonido de nuestros pasos, traté de alguna manera capturar sonidos extraños. Definitivamente vi a unos hombres deambulando por aquí durante unos días, y mi intuición me decía que muy probablemente eran comunistas, y considerando su agresividad, pensé que harían un intento de asesinato a cualquier precio. Ya se había enviado una orden para vigilar esto, y el cuerpo de pajes, la guardia personal de Nicolás II y la guardia personal de Guillermo II estaban todos prestando mucha atención y revisando sus armas de fuego. En particular, juzgué que la posibilidad de una batalla era tan grande que incluso ajusté el gatillo y había completado la sesión informativa sobre el plan de evacuación, así que pensé que incluso si sucediera lo inevitable, no habría un gran problema. Caminé lentamente por el pasillo vacío, cargué el cargador y al escuchar unos pasos que escuché hace un rato, puse el dedo en el gatillo y apunté el arma hacia adelante. Silencié mis pasos tanto como pude y comencé a caminar hacia el lugar donde escuché el sonido. Si el ser que ahora mismo está frente a ese pasillo es un asesino, es posible porque estaré cumpliendo con mi deber mientras apriete el gatillo, sin importar si muero yo o la otra persona. Mientras caminaba lentamente por el pasillo, vi a una niña moviéndose con cuidado alrededor de una ventana llena de vidrio. Era un comportamiento común en personas de esa edad que no pueden controlar su alegría, y definitivamente era algo por lo que moverse después de quedar atrapado. En este edificio durante 13 días. Pensando que se solucionaría solo, bajé el cañón y comencé a caminar de nuevo con pasos normales, y la hija del zar se escondió en las sombras, como si creyera que no me había notado. Es lindo, pero mi corazón comienza a latir con fuerza cuando estoy de guardia, así que apenas puedo soportarlo. Saqué la revista nuevamente y estaba a punto de regresar a mi horario normal de trabajo cuando escuché unos pasos sospechosos. Cuando mis oídos captaron un sonido extraño que claramente no eran botas o pantuflas militares, mi mente se enfrió una vez más. El zar, el Kaiser y los nobles de ambos imperios se reunían durante el día y disfrutaban de bailes por la noche hasta que salía el sol, al igual que el Congreso de Viena. El Kaiser y el zar fueron, por supuesto, los anfitriones de esta fiesta, por lo que tuvieron que asistir incondicionalmente y como resultado, el nivel de seguridad en sus residencias tuvo que ser relativamente débil. Por supuesto, fue divertido ver los rostros de los diplomáticos y embajadores británicos y franceses quedarse en blanco después de que terminó la fiesta y, lo que es más importante, a diferencia de cuando ambos estaban vacíos, no había ningún sentido de propósito, por lo que la fiesta continuó aún más. Todo lo que necesitan hacer es aliviar el estrés divirtiéndose en Berlín, aumentar el PIB de Alemania y aumentar la estabilidad de Rusia con la noticia de que el propio zar está negociando en medio de territorio enemigo. Fue una bofetada para Gran Bretaña y Francia, que desconfiaban del resurgimiento de la alianza de los tres imperios y del sistema Bismarck. Además, la situación actual significa que tanto la política mundial de Guillermo II como la política de statu quo de Bismarck pueden conducir a la formación de una expansión colonial y una competencia naval por la primera, y una segunda alianza de tres potencias, la llamada Alianza BBS, para este último. La reunión celebrada los días 13 y 14 de noviembre de 1906 se hizo aún más grande con la asistencia en persona del ministro de Asuntos Exteriores de Austria, y Gran Bretaña y Francia estaban ahora verdaderamente aterrorizadas. Intentamos desesperadamente atraer al imperio japonés, a los Estados Unidos e incluso a la moribunda dinastía Qin y a los turcos otomanos a nuestros aliados, pero la única respuesta que recibimos fue no. Fue un momento en el que se podía evaluar que Bismarck había aprendido bien las habilidades diplomáticas de Guillermo II en el más allá, y fue el mejor resultado logrado a través de las desastrosas habilidades diplomáticas de Guillermo II. Capítulo 37. 19 de noviembre de 1906. Cuando la conferencia entró en su primer mes, el temeroso imperio británico declaró la rendición. La flota báltica del Imperio ruso, encarcelada en Vladivostok, fue liberada nuevamente y pudo regresar al mar Báltico, y Gran Bretaña abrió por la fuerza el segundo tratado de Portsmouth entre Japón y Rusia.
El pueblo japonés, que intentaba desesperadamente restaurar su economía colapsada pero cuya sociedad aún estaba lejos de recuperarse debido al shock que recibió, simplemente lloró, pero el Imperio británico tuvo que meterle todo en la boca para apaciguar a Rusia. Para los británicos, regresar al sistema Bismarck significaba permitir que dominara el Imperio alemán, que en ese momento se había convertido en la mayor potencia militar de Europa. Intentaron fortalecer aún más su poder naval para evitar ese monopolio, pero los alemanes no estaban satisfechos con la elección insuficiente y estaban enfrascados en una competencia naval suficiente con la Royal Navy. Por mucho que los países de la Entente intentaran negarlo, el Imperio alemán era una gigantesca máquina de guerra, y el racionalismo despiadado de Prusia y su cruel beligerancia resultantes de su predecesor como caballero religioso eran una realidad. Para evitar ese loco resultado, se tuvieron que utilizar todos los medios y métodos para forzar al Imperio alemán a una guerra en 2 frentes, o incluso una guerra en 3 frentes con Italia involucrada, pero no había respuesta si la segunda, 3 la alianza de impacto ya estaba completa. Incluso si ese frente de 3 frentes ya estuviera completo, la loca gran apuesta estratégica de recortar a Francia en 6 semanas, someter a Italia y luego involucrarse en el Ragnarok con Rusia era un país que había elaborado un plan de guerra no oficial, incluso si era solo una nota. Sabiendo esto, la aterrorizada República Francesa consideraría seriamente la opción de atacar primero al Imperio alemán. Si eso sucede, por supuesto que Italia se unirá a la alianza de la tercera potencia y el poder abrumador del Imperio alemán se proyectará solo a Francia. En ese caso, existía la posibilidad de que los turcos otomanos entablaran negociaciones para oponerse a la alianza de las 3 potencias, pero también existía la posibilidad de que Rusia y Austria-Hungría tomaran la península balcánica y cambiaran la alianza de las 3 potencias en una de las 4 potencias. Alianza. Por supuesto, el Imperio de Japón entraría en la guerra como un entente e intentaría burlar a Rusia una vez más, pero el oponente era el ejército ruso, que era extremadamente bueno en defensa, y la fortaleza construida en Luzón seguía siendo la misma. En otras palabras, surgió la imagen de una gigantesca máquina de guerra llamada Imperio Alemán que utilizaba a los austrohúngaros, Rusia, Italia y los turcos otomanos como fuerza motriz para derrotar a Francia e Inglaterra. Lo peor es que si esa estructura saliera a la luz, Francia no podría concentrarse en la línea del frente contra el Imperio Alemán e incluso tendría que impedir que las pastas italianas se precipitaran hacia la línea del frente sur. Fue una pesadilla para Francia y un sueño para el Imperio Alemán. Por supuesto, ni los prusianos, un nombre despectivo para Prusia, ni los diplomáticos de todo el mundo, que geográficamente no podían participar en la diplomacia, esperaban tal milagro, pero fue suficiente para erosionar el espíritu de Francia e Inglaterra. Esto fue suficiente debido a las desastrosas habilidades diplomáticas de Guillermo II, y las negociaciones tripartitas ya estaban al borde del colapso. 30 de noviembre de 1906. Hubo un accidente que ocurrió ese día el año pasado, pero al final, la alianza de las 3 potencias terminó en un fracaso. Hacía mucho tiempo que aún y el Imperio ruso habían cruzado el río irreparable, y la reconstitución del asedio francés del pasado era difícil. Empacamos nuestras metralletas y sables y fuimos a la estación de tren para despedir al zar en su camino de regreso a San Petersburgo. Simplemente nos desperezamos pensando que la ardua marcha había terminado. Por supuesto, alguien tenía que cumplir con su deber y yo nunca podría morir solo. Mayor Supae, ¿estás bien? Estoy bien, simplemente no tengo resistencia y solo quiero matar a todos los bastardos que veo. Ahora que lo pienso, el tiempo realmente vuela. Por cierto, ha pasado ya un año. Mientras Göring y yo montábamos silenciosamente guardia en el juzgado, el Imperio alemán iba volviendo poco a poco a la normalidad. Escuché que los franceses suspiraron y volvieron a retirar sus tropas de la frontera, y la guerra de nervios entre el Imperio austrohúngaro y Serbia volvió a disminuir. En el Imperio ruso, el primer ministro Stolypin inició una reforma agraria a gran escala para ayudar a los campesinos, y se dice que los comunistas que se unieron a la facción del zar están tratando activamente de coexistir. Ahora que lo pienso, tú también lo crees, mayor. ¿Qué? Siento que toda Europa es como un polvorín. No todo el mundo lo dice, ¿pero no lo sentirán? El ex primer ministro Bismarck no logró desmantelar adecuadamente el polvorín en la península de los Balcanes, por lo que la península de los Balcanes se convertirá en un detonador. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. ¿Qué piensas si la península balcánica se convierte en un detonador? Eres famoso por tus predicciones precisas, ¿no? Me volví un poco loco durante la clase de estudios militares. Si le preguntaras a Chedeok sobre el campo de Chedeok, se podría decir que fue un resultado natural, pero cuando hice lo mejor que pude, terminé siendo llamado cuasi profeta. ¿Qué pasa si la península balcánica se convierte en un detonador? No sé Rusia, pero OUN y Serbia tuvieron un gran éxito. Y explotará, e inmediatamente se activará el cable trampa y el Imperio alemán y Francia serán atraídos. Es obvio, pero si se arrastra a Francia, se arrastrará a Inglaterra, y si se arrastra a Gran Bretaña, incluso los otomanos se verán arrastrados, por lo que hay una razón por la que los profesores dicen que la próxima guerra será una guerra mundial. Así es paradójico, pero deberíamos esperar que no explote mientras vivamos. Es solo que nuestro trabajo futuro es ser un soldado que pelee esa guerra. Como hoy el año pasado, Göring y yo, armados de guardia en todas direcciones, estábamos ocupados charlando. Aunque charlar durante el trabajo está prohibido, era necesario mantener la cordura en un día frío como este. Bueno, esto es solo una pequeña charla, pero ¿qué pasa con la caballería superior? ¿Caballería? ¿Puedes entrar tú también? Personalmente, si tienes el valor de montar a caballo durante varias horas al día, ven. Sobre todo, el atajo hacia el cuerpo de aviación es la caballería. Durante los primeros meses, me duele mucho el trasero, experimento mareos que eran difíciles de experimentar a principios del siglo XX y tengo que moverme en lugar de congelarme incluso cuando tengo miedo. No son todos los pilotos del Cuerpo de Reconocimiento Aéreo de nuestro ejército soldados.
Además, está esa cosa que hice. Creo que se usará en guerras futuras. Los superiores decidirán por su cuenta, pero no ha contribuido ya lo suficiente al país el mayor supe con solo esas dos cosas. No lo sé. Tienes que abrir la tapa para descubrirlo, y tu contribución como soldado se revelará en el frente. Hubo silencio por un momento. Aunque es normal guardar silencio, la gente que caminaba comprendió nuestro cansancio y silenciosamente pasó por alto la violación de las reglas. El entrenamiento de caballería fue sorprendentemente divertido y difícil al mismo tiempo, y aunque tener un caballo corriendo frente a una línea de fuego disparando balas de fogueo como un loco era una locura, era bastante divertido. Los instructores decían que para ser llamado soldado de caballería había que poder esquivar fácilmente todo tipo de obstáculos, montar a caballo e incluso hacer acrobacias sobre el caballo mientras sujetaba las riendas y la lanza con una mano. Al principio pensé que sería imposible, pero finalmente fue posible y me acostumbré mucho a cargar a caballo con una lanza en la mano. Por decirlo en el buen sentido, habría sido una adaptación al Imperio Alemán de 1906, y en el mal sentido, habría estado influenciado por él. De todos modos, la nieve siguió cayendo, lo que dificultó nuestro trabajo. Enero de 1907. Aunque el resurgimiento de la alianza de las tres potencias del Imperio Alemán terminó en un fracaso, la competencia naval continuó. En respuesta al Imperio Británico, que desarrolló la clase Dreadnought, el Imperio Alemán también comenzó a construir acorazados clase Nassau y comenzó a seleccionar cruceros de batalla como su nueva carta. Por otro lado, a diferencia del Imperio Alemán, el Imperio Británico se centró frenéticamente en los acorazados. El Imperio Ruso, cuya economía estaba devastada, también se preparó para construir acorazados exprimiendo dinero, y Francia hizo lo mismo. Mientras las nubes de guerra se cernían sobre Europa, incluso las nerviosas disputas fronterizas que seguían estallando se detuvieron para evitar perturbar el complejo cable trampa en el que estaban enredados los países europeos. Solo los locos de Serbia intentaron prender fuego al gran depósito de municiones llamado Austria-Hungría, pero los tres países extremadamente hostiles, Inglaterra, Francia y Alemania, guardaron silencio entre sí. El Imperio ruso se retiró efectivamente de las negociaciones tripartitas y tuvo que guardar silencio para atraer a Italia, que contemplaba una posible traición a la alianza tripartita. En tal ambiente, las elecciones federales celebradas en el Imperio Alemán el 25 de enero se llevaron a cabo en una situación llena de frenesí nacionalista causado por acontecimientos pasados, y el Partido Socialdemócrata obtuvo buenos resultados, obteniendo 500.000 votos, pero en realidad fue expulsado de los escaños. Las elecciones, que terminaron mientras un levantamiento en Namibia estaba siendo reprimido en el primer genocidio brutal del mundo con intención de genocidio, aceleraron el giro del Imperio Alemán hacia la derecha. Esta elección, denominada elección Hotentote por el genocidio, fue suficiente para crear conciencia entre todos los que observaban el Reich alemán. Por supuesto, ya se había movido lo suficiente hacia la derecha, pero ahora el Partido Socialdemócrata de centroizquierda, que había actuado como freno al Imperio Alemán, perdió sus escaños, y no había manera de detener el ataque del Kaiser y patrioteros. Febrero de 1907. En medio de grandes protestas en Londres por el sufragio femenino, el Imperio Alemán logró fabricar armas utilizando el efecto EFP, descubierto hace unos meses, un fenómeno denominado fenómeno de Otto en honor a su descubridor. Después de completar tanto la forma de granada de rifle como la de lanzador, el ejército alemán reflexionó sobre qué forma sería más conveniente para los soldados de caballería y decidió fabricar ambas. Mientras tanto, un acorazado francés fue hundido frente a las costas de Marruecos, una tragedia y un atropello, y el rifle Leenfield, que sería famoso en Inglaterra, fue introducido en Inglaterra, ignorando la petición de los militares de una metralleta. El Imperio Alemán también estaba usando una mezcla de U-98 y MP-00, pero el ejército del Imperio Británico no pudo traer ni una sola metralleta, a pesar de sus esfuerzos por apostar todo por las metralletas. En pocas palabras, la causa fue el orgullo, que comenzó con la creencia de que no podemos usar las armas de los alemanes, y estaba previsto que el desarrollo de metralletas en el Reino Unido se detuviera hasta que desarrollaran sus propias metralletas. Por otra parte, se hicieron varios intentos de apaciguar a Otto von Spee, pero este trató amablemente al espía que se le acercó con una bala y lo mató. El plan de apaciguamiento fracasó cuando el Imperio Alemán expuso al público la identidad del espía capturado, causando vergüenza a Gran Bretaña. Aunque intentaron utilizar métodos no caballerosos y poco caballerosos según los estándares de esta época para atacar a la familia Spee era de nombre y nombre un conde del prestigioso Imperio de Renania, y su padre también era un almirante naval. En otras palabras, intentó apaciguar a un objetivo al que el apaciguamiento no funcionaría, y gracias a esto, la reputación de Otto von Spee aumentó a pesar de que no tenía intención de hacerlo. Estaba empezando a pensar en darse por vencido y convertirse en un oficial de alto rango, y cuando faltaba un año para graduarse, Otto también tuvo que decidir su propio camino profesional. Capítulo 38. 11 de marzo de 1907. Después de escuchar la noticia de que ayer había sido reprimido el levantamiento comunista a gran escala en el Imperio ruso, continuamos nuestros estudios como de costumbre. Como me faltaba un año para graduarme como verdadero soldado, los estudios y el entrenamiento militar ocupaban más tiempo que los estudios generales, y tenía que montar muchos caballos. Además de eso, tuve que prepararme para la admisión a una academia militar, y para eso, tuve que prepararme para el Abitur, la prueba de habilidad académica del Imperial Colegio Alemán, para que todos pudieran entender mis dificultades. Además de eso, he estado aún más ocupado últimamente ya que me han llamado a varios lugares debido al complot de los bastardos que odian a John Gill, y mis días han estado llenos de seguridad de la corte, que es mi deber natural como paje. Miembro del cuerpo. Ese día, cuando terminaba de vigilar la puerta principal como de costumbre, mientras estaba sentado en la sala de descanso para vigilar el interior, escuché a alguien correr frenéticamente hacia la sala de descanso y, por reflejo, levanté la boca de mi arma. Superior mayor. Ocurrió un incidente. ¿Qué? ¿Te atacaron? ¿Fue asesinado el Kaiser?
¿Ha estallado una guerra y necesitamos reponer urgentemente las líneas del frente? Si no, ¿qué diablos es? Oye, el primer ministro de Bulgaria ha sido asesinado por comunistas. ¿Qué? Bulgaria, entre los países de la península balcánica en el propio cable trampa, era un país que, junto con Serbia, estaba a cargo de los dos ejes del cable trampa gigante. ¿En un país así el primer ministro es asesinado por comunistas? Es más, ¿es pleno día ahora mismo? Oye, es una broma, ¿verdad? No importa lo locos que estén los comunistas, no hay manera de que abiertamente insulten al primer ministro en las calles. No es ninguna broma. El primer ministro de Bulgaria fue asesinado a plena luz del día por un cuarteto de asesinos no identificados armados con metralletas. Ahora que finalmente había descubierto la situación, inmediatamente recuperé el sentido y recogí la bolsa de revistas que estaba a mi lado. Preparen a todos los miembros actuales de Page Corps. Quizás los comunistas se estén preparando para atacar sucesivamente. El mayor Papen ya está reclutando gente. Mayor, cuide rápidamente sus pertenencias y regrese. Por supuesto, nos reunimos y nos preparamos para una defensa masiva, pero por supuesto no pasó nada. Un día después se anunció que no se había tratado de un asesinato cometido por comunistas sino por anarquistas, y acciones similares tuvieron lugar en toda Europa y terminaron exactamente por las mismas razones. Fueron necesarios aproximadamente 3 días más para que la policía de Berlín, París y Londres, que se había estado preparando para los combates callejeros, suspirara y volviera a sus tareas policiales normales. 21 de abril de 1907. Mientras Brasil construía el primer acorazado de América del Sur y la moda de las regatas navales se extendía también en América del Sur, coloqué un gran trozo de papel por primera vez en mucho tiempo e hice lo mejor que pude para exprimir todo el conocimiento en mi cabeza. Y este proceso fue un ritual para aclarar mi cabeza. Comencemos por crear un balance para Lee Hunsik, o más bien para Otto von Espe, que está lejos aquí. Primero, hablemos de Lee Hunsik. Soy estudiante de química. ¿Motor? ¿Conocimientos de vehículos? Sin saberlo, podrían explicar exactamente qué motor utiliza el Kübelwagen y cuál es el ahorro de combustible, y si tuvieran los materiales, incluso podrían fabricar el VX. El problema es que ni siquiera sé cómo hacer ese motor, solo tengo 17 años y solo soy un desarrollador de armas inteligente y un candidato a comandante. Quiero ver al imperio alemán desplegando a 7V, haciendo retroceder las líneas de trincheras, conduciendo tanques Renault y pisoteando a la caballería francesa con proyectiles de escopeta de 1914. Incluso en el siglo XXI, el VX, que presume de una toxicidad atroz, fluye hacia las trincheras llenas de soldados franceses y británicos que dependen de máscaras antigás para resistir, y la esperanza de que sintieran que estarían seguros cuando usaran máscaras antigás se convierte en se desesperan y mueren derramando excrementos, saliva, orina y lágrimas. Quiero ver a británicos y franceses atrapados entre alambres de púas, con cada centímetro de sus cuerpos manchados, gritando pidiendo muerte bajo el fuego despiadado de las ametralladoras. Quiero ver el Bf-109 aparecer en la Primera Guerra Mundial y masacrar a los biplanos de los países de la Entente, y mirar a través del cristal de la cabina a los ojos de los desesperados pilotos de combate de la Entente. Pero no importa cuánto quiera hacerlo, ¿qué puedo hacer? El límite de lo que puedo hacer es modificar un poco el diseño del arma y convertirlo en mi propia idea, y luchar desesperadamente con la licenciatura superficial que aprendí. En química. Y las habilidades básicas de Milduk incluyen pilotar una avioneta en el siglo XXI, lo que incluye acrobacias aéreas y tiro táctico, que aprendí como pasatiempo. Este era el límite, pero nuestro profesor era un poco extraño y había sido un poco hippie y manifestante en su pasado, por lo que conocía todo tipo de técnicas químicas diversas. Cosas como la proporción óptima de mezcla para cócteles Molotov, métodos para fabricar explosivos improvisados y métodos para producir todo tipo de gases venenosos. Incluso aprendí cómo hacer armas de fuego caseras con el profesor. Ahora que lo pienso, creo que aprendí más sobre conocimientos varios del profesor que sobre el contenido académico. A veces, pensaba seriamente que el FBI o la CIA deberían acusar a mi profesor de ser el próximo una bomber, pero cuando había muchas tareas o las estaban muy esparcidas, lo usaba como moneda de cambio, así que lo decía todo. Sumando a esto el hecho de que aprendí algunas técnicas de un tirador islámico que se hacía llamar yihadista en sus viejos tiempos cuando estaba aprendiendo tiro táctico como un mayor algo diverso, obtuve un balance aproximado de mis conocimientos. Ahora que lo pienso, también hubo un hombre que se hacía llamar superviviente, no estoy seguro porque hay muchas personas reales disfrazadas de autoproclamados, pero aprender de ese hombre fue de gran ayuda. También recibí una breve explicación del chico sobre cómo montar a caballo. ¿Qué fue? Dicen que si llegara un apocalipsis al continente americano, el mejor medio de transporte serían los caballos. Objetivamente hablando, aunque fue un refugio, me fui a estudiar al extranjero y, salvo un poco de dificultad al principio, recibí una beca, así que no importa lo que digan, mi inteligencia es buena. Cuando sumamos todo, obtenemos este balance. Su cerebro está por encima del promedio, ha completado una licenciatura en química y se está preparando para una maestría, conoce muchos conocimientos químicos terroristas y destructivos en un grado sospechoso, sus habilidades de tiro son bastante buenas y puede realizar acrobacias aéreas en una avioneta. Como alguien dijo, estoy bastante fuera de la categoría de gente común debido a los puntos 4 y 5, pero como persona común y corriente del siglo XXI, ¿cuál es la mejor manera de contribuir a la victoria del imperio alemán en esta era? Seguimos diseñando armas de fuego y, en el caso de los rifles semiautomáticos, comprobamos continuamente las ideas de los inventores contemporáneos que vivieron en el siglo XX y las diseñamos en la medida de lo posible. Aunque todavía estamos lejos de la respuesta, nos estamos acercando a ella. La respuesta paso a paso. Si los altos rangos del imperio alemán ven el rifle semiautomático, que es un compromiso entre una metralleta y un rifle, tendrán el coraje de adoptarlo, y probablemente será de gran ayuda para fortalecer su poder militar. Sin embargo, es posible que se pierda dinero.
Y si Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos entienden este principio, producirán más bienes y colapsarán el imperio alemán. O, pensándolo bien, el VX se puede fabricar fácilmente. Después de todo, el VX es un subproducto de la fabricación de pesticidas, y los pesticidas todavía existen, por lo que sería posible si comparara los materiales de esta época con los materiales de la época. Siglo XXI. Todavía recuerdo vívidamente el VX que creé como prueba con el profesor y el rendimiento del VX fue tan bueno que lo maté y sufrí mucho. Recuerdo vívidamente tener que traer cortadores de alambre de púas y usar mi cerebro para alimentar a esas ratas. Espera un minuto, alambre de púas. ¿Qué dijiste? ¿Hay algún problema con tu navaja de afeitar? No, solo duerme. Estaba hablando solo. Y tenemos la misma edad, así que vivamos tranquilos. ¿Cómo se le habla a un destinatario de la Orden de Pour-le-Mer? No quiero que me lleven ante un tribunal militar por profanar una medalla. No hagas eso. También me sorprendió que estuviera haciendo esto a las 10 de la noche, pero cuando comencé a hablar de ello, comencé a entenderlo. Si no recuerdo mal, el diseño del alambre de púas existía en sí, pero creo que había una manera eficiente de construirlo. ¿Fue alambre de púas? Como solo hay alambre de púas sin pilares, es más difícil de moler. Una cerca típica de alambre de púas se caería si se sacaran los postes, pero la serie de alambre de púas de Danet era cómoda de transportar porque se podía transportar en un solo paquete. Suponiendo una guerra de trincheras, los soldados corren con 2 a 3 bultos cada uno, atraviesan la trinchera del oponente y cuando se preparan para un contraataque, los desata y los arroja afuera, creando un feo trozo de alambre de púas. Por supuesto, como se trata de un alambre de púas enrollado con hojas de afeitar, si intentas desmontarlo con tus propias manos, terminarás con la palma rota y nuestros ametralladores no se limitarán a mirarlo en silencio. Lo sé sobre todo porque toqué el alambre de púas de Danet. Aunque me aferré a él durante casi 3 horas con un cortaalambres, ese día mis manos y pies estaban cubiertos de sangre. Si hubiera habido cámaras de seguridad, lo habría confirmado al 100%. Como el culpable. Ya eran más de las 11 de la noche cuando junté las ideas para el alambre de púas que rondaban por mi cabeza, se me ocurrió un plan y pensé en cómo, naturalmente, podría pedirlo a una herrería cercana. Así es, Jun-Young. Si se trata de una cerca de alambre de púas, usaré mi cerebro tanto como sea posible. Según lo que aprendí de mis conocidos, suponiendo que el oponente sea normal, si hay una cerca de alambre de púas, especialmente una cerca de alambre de púas circular, ni siquiera un solo equipo de fuerzas especiales podrá atravesarla. Por supuesto, las fuerzas especiales evitarían y atacarían la laguna jurídica, pero se decía que el alambre de púas daba miedo a los combates de infantería, y también recuerdo la parte en la que la artillería británica no pudo eliminar el alambre de púas durante la Primera Guerra Mundial y fue golpeado a ciegas. Permítame desentrañar una idea que surgió en la década de 1930 y que se aplicó a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial en la década de 1910. 11 de mayo de 1907. Mientras el mundo estaba tranquilo y, para decirlo sin rodeos, todo el mundo entraba en pánico tras el asesinato del primer ministro búlgaro, los comunistas no pudieron entrar en razón. Celebraron abiertamente la quinta conferencia del Partido Laborista Socialdemócrata Ruso en París y celebraron una gran convención del partido que atrajo a activistas comunistas de China, activistas comunistas de Japón y activistas comunistas de todo el mundo. Por supuesto, Francia solo dijo que los detendría, pero los ayudó y apoyó activamente, por lo que estaba claro para cualquiera que la voluntad del zar había sido seriamente dañada. Mientras planeaba seriamente mi segunda visita a Berlín, también recibí un pequeño obsequio. Solo que Dead Super, ya que está bien ahora, ¿no sería mejor cambiar tu rama a infantería e ingresar rápidamente a la escuela militar? Incluso si ese no es el caso, al menos asistir a la universidad. Está bien, ser soldado es mi vocación y mi sueño es volar en avión. No quiero dejar que se desvanezca el honor de ser el primer europeo en volar en Europa. Cuando pedimos prestado algo de espacio como la última vez para experimentar con el alambre de púas de Jun-Young, agradecimos al director que voluntariamente nos prestó el campo de equitación, y el Comité de Investigación de Avances de Tochka, de la última vez se reunió nuevamente. La vacante que dejó la graduación del señor Manstein fue ocupada por un futuro as llamado Manfred von Richthofen, que había ingresado recientemente a la escuela, y la mayoría de las personas que participaron en el último experimento del fenómeno EFP estaban allí. Y cuando vieron el alambre de púas enrollado que cubría el modelo que Tochka erigió en el campo de entrenamiento, se sorprendieron al saber que lo había logrado desenredando las bobinas en solo 5 minutos. Estaba preparado para ver un poco de sangre y cortarla con un cortaalambres. Si no fuera por mis reflejos, una vez más me sorprendí al ver el alambre de púas salir a una velocidad que hubiera dejado una sola vena de sangre por todos lados. Entiendo por qué el sonido, esto es un arma, aparece en otras películas del mundo. Murmuré para mis adentros, y aunque nadie me escuchó, supe por qué dije eso. Es muy divertido, simplemente ver las reacciones es muy divertido. Capítulo 39. Junio de 1907. Mientras el Imperio Alemán se preparaba para aumentar los fertilizantes para las granjas francesas en la Gran Guerra que ocurriría aproximadamente 7 años después, los hermanos Wright, que se encontraban en el Imperio Alemán, pudieron jugar con la tecnología de combustión interna del Imperio Alemán a su gusto. Contenido. Si bien pensaron que la transición de biplano a monoplano era suficiente, comenzaron felizmente a diseñar el próximo Flyer para que fuera un monoplano, mientras el Imperio Británico también se preparaba para el campo de batalla del futuro. Scipione Borfés, miembro de una prominente familia italiana y príncipe de Sulmona en la provincia de Aquila, ganó la carrera automovilística de París a Pekín, y mientras la historia se difundía por todo el mundo, el ejército británico introdujo nuevas armas. Mientras que el Imperio Alemán creó un arma de caballería similar al Panzerfaust para atravesar trincheras, especialmente las Tochkas, el Imperio Británico perfeccionó la primera granada de mano moderna del mundo. La granada, llamada bomba Ales,
Era una granada de impacto que explotaba cuando se lanzaba con un imperdible retirado. Fue la primera granada moderna que podía lanzarse más lejos debido a los dos hilos de tela unidos a la cola para mantener el equilibrio. Por supuesto, todos entendían los peligros de los fallos de disparo y la autodestrucción, y por qué las mechas de choque eran peligrosas, pero una vez que la infantería del Imperio Británico tuvo los medios para romper las trincheras. En particular, el ejército británico, que absorbió la experiencia del ejército japonés en la guerra a gran altura, logró juzgar la guerra futura y llegar a una conclusión. Correr hacia la línea de trincheras es suicida y debido a la naturaleza del ejército alemán, tendrán que precipitarse hacia la línea de trincheras que construirán, por lo que todo lo que tienen que hacer es descansar cómodamente en las trincheras y matar alemanes durante la próxima guerra. Debido a la naturaleza de Guillermo II y de los patrioteros, diplomáticos de línea dura, en términos generales, halcones extremistas, que llenaban el imperio alemán, se avecinaba una gran guerra en un plazo máximo de 10 años. Fue el juicio correcto de los dirigentes del imperio británico. 14 de junio de 1907. Hoy volví a menear la cabeza después de leer en el periódico que mañana se celebraría una conferencia de paz en La Haya. Las clases escolares ya habían terminado y me quedaba un año hasta la graduación, pero tuve que trabajar duro para sobrevivir a la guerra mundial tanto como fuera posible para poder escapar a tiempo como la persona más importante en el futuro. Se decía que la cerca de alambre de púas que hice estaba en proceso de ser presentada oficialmente por personas de alto rango, así que la dejé a un lado por ahora, y el artículo más fácil que pude comprar fue una armadura corporal, así que terminé renunciando a eso. No importa lo que hice con la armadura de principios del siglo XX, no pudo alcanzar el peso de una armadura corporal que esperaba. Sobre todo, esto no es la Segunda Guerra Mundial. Llevar chalecos antibalas sirve de poco en un entorno donde hay que correr para atravesar las largas trincheras, pero por mucho que lo pienses, hay que correr con placas antibalas que no lo son. ¿Se estima que pesa menos de 8 kilogramos? Solo quiero ponerme la pistola en la boca y apretar el gatillo. Por eso hubo soldados que se negaron a usar chalecos antibalas en Vietnam y en la Segunda Guerra Mundial sin ningún motivo. Prefiero correr ágilmente y esquivar las balas, pero no quiero usar nada peor que una camisa de fuerza para un enfermo mental. Apenas protege el torso y, por supuesto, no puede bloquear las balas de un rifle, pero pesa fácilmente más de 8 kilogramos, por lo que es normal no usarlo a menos que seas una persona de alto rango que nunca se mueve a pie. Es más, incluso en esta época, había un chaleco antibalas que podía bloquear balas de pistola por alrededor de 13 millones de wons. Hace un poco de calor porque es de seda, pero es tan liviano que ni siquiera puede competir. Estaba pensando en fabricar chalecos antibalas, o al menos ropa protectora, solo cuando salió el Kevlar, pero en el barro de la guerra de trincheras, era mejor ser ligero sin importar la situación. Nuestros estudiantes cadetes y asistentes de enseñanza, que se espera que se conviertan en oficiales de élite en el futuro, están ocupados nombrando comandantes militares tan pronto como salen a entrenar, lo cual es una locura. Incluso si lo pienso ahora, no hay nada que pueda hacer, así que pensé que eso era todo, cerré los ojos y fui directo al país de los sueños. 17 de junio de 1907. Además, los bolcheviques tuvieron un accidente, atacaron descaradamente bancos en el Cáucaso para conseguir fondos para sus actividades, y las metralletas que traían consigo provocaron más de 120 bajas militares y policiales, y al final no pudieron capturarlos. Al enterarse de la noticia, 2 compañías de guardias zaristas se apresuraron a la zona con metralletas e intentaron buscar y destruir la zona, pero fueron expulsados inmediatamente. El zar hizo lo que le decía y lanzó feroces insultos al embajador francés que había sido convocado, y el embajador francés permaneció en silencio porque no tenía nada que decir. Hasta 120 personas, entre ellas 120 militares y policías, fueron asesinadas por fuerzas políticas apoyadas por su país, siguen produciéndose bajas civiles y se robaron una enorme cantidad de dinero en efectivo y oro. Por supuesto, el gobierno francés también tuvo mucho que decir. Incluso si quisieran expulsarlos, los rusos que intentaron tal revolución parecían héroes para el pueblo francés, y expulsarlos iba en contra del espíritu nacional francés. A diferencia del Imperio ruso, donde el zar podía gobernar el país como quisiera, las opiniones de los ciudadanos eran importantes en la República Francesa, y los ciudadanos franceses no tenían intención de expulsar a estos revolucionarios a pesar de que los tratarían como héroes. Sobre todo, ¿hay alguna evidencia de que pertenecen al Comintern? No pude encontrarlo, así que pensé que era el Comintern, pero no había evidencia física sólida. Además, dada la naturaleza gravemente corrupta del ejército ruso, Francia estaba convencida de que la mayoría de sus armas probablemente provenían del Imperio ruso, por lo que tomó de su presupuesto nacional y compensó al Imperio ruso. Debido a este incidente, el Imperio ruso, que había participado en la Conferencia de Paz de La Haya, declaró su no participación y causó un gran revuelo. Aprovechando la atención de Gran Bretaña para mediar en el incidente, el enviado especial de La Haya enviado por el rey Gojong lanzó una gran campaña. Campaña de trolling a gran escala. Creado por los bolcheviques, impulsado por Rusia, levantado por Francia, avergonzado por Gran Bretaña e incluso por el Imperio de Japón, el enviado de La Haya, que recibió carta blanca del rey Gojong, aprovechó el vacío legal e invadió la Conferencia de Paz Universal a través del Imperio ruso. La operación para joder a Gran Bretaña incluso tuvo éxito. No es una broma, pero la enorme bola de nieve que hizo rodar el emperador Gojong fue tan descaradamente controvertida que se sospechaba que el dúo formado por Nicolás II y el emperador Gojong pretendía arruinar el imperio japonés. Aunque el imperio ruso obtuvo una abrumadora victoria en la historia original, le guardaba rencor debido a la pérdida de Manchuria, Sakhalin y la península de Corea, excluyendo el puerto de Luzón, debido a la presión británica. Así, sin más, le robaron el banco, surgieron comunistas que se atrevieron a matar a 120 de los hijos del zar y el imperio japonés intentó incluir el control de Sakhalin Manchuria por parte del imperio japonés en la agenda de la Conferencia de Paz Universal. A pesar de que el imperio japonés se había estado reuniendo en Portsmouth durante casi medio año, estaban dando largas sin intención de devolver el dinero.
Pensando en ello, la idea de que apuntaban a esto y montando a John Burr penetró en el cerebro de el liderazgo del Imperio ruso. Como resultado, Nicolás II perdió completamente los estribos y canceló la orden secreta que le había dado al enviado Nelidov de no permitir que los 3 enviados del Imperio coreano ingresaran al salón principal. Ulbert y los 3 enviados, que habían estado luchando desesperadamente por la opinión pública afuera, desesperados por las palabras del enviado especial Nelidov de que parece que será difícil, irrumpieron en la sala de conferencias en un estado de desconcierto ante el repentino cambio de opinión de Nelidov. Actitud en solo 48 horas lo logré y apelé abiertamente. Después de que se leyó el llamamiento y estuvieron a punto de dimitir porque habían logrado su objetivo, las relaciones diplomáticas y la situación política de varios países y los sentimientos entre países se sublimaron en aplausos. De manera similar, los estupefactos europeos comprendieron la situación con brusquedad y recibieron un fuerte apoyo de Francia, que dijo, incluso si mueres, no puedes morir solo, y del Imperio alemán, que dijo, que os jodan, monos isleños. Y Dinamarca y Noruega, que tenían mucho resentimiento hacia el Imperio británico debido a las anteriores guerras napoleónicas, también expresaron su acuerdo con la única intención de joder a los aliados del Imperio británico, ya que no podían joder directamente al Imperio británico. La dinastía Qin también estuvo de acuerdo con vehemencia con su llamamiento con el motivo de que se jodan los japoneses, y representantes de los amigos de Alemania, el Imperio otomano y el Imperio austrohúngaro, también expresaron su acuerdo. Siguiendo un principio similar, los amigos del Imperio ruso también expresaron su acuerdo diciendo, somos Europa por primera vez en mucho tiempo para importarle un carajo a un país que odia el pelo negro. 7 años más tarde, estaban demasiado unidos para ser considerados representantes de países que estaban ansiosos por matarse unos a otros. También se puede decir que este es el karma del Imperio británico. Naturalmente, el representante Nelidov también expresó su firme acuerdo, diciendo, cuiden de todos los británicos y japoneses, y Estados Unidos, un país rebelde al otro lado del mar, también expresó su acuerdo, diciendo, los países que luchan por la libertad siempre son bienvenidos. Estados Unidos vendió Filipinas a cambio del Imperio coreano, por lo que la situación tenía 2 caras. Además, el enviado británico, que se suponía iba a ser el apoyo de Japón, estaba ocupado tratando de persuadir al enviado ruso, y toda la red de inteligencia europea se había derrumbado debido al incidente del robo a un banco comunista en el Cáucaso, por lo que el imperio japonés, que había no recibí ninguna comunicación. Tuve que afrontarlo con los ojos abiertos. Cuando finalmente entraron a la sala de conferencias, vieron a 3 asiáticos y un occidental de pie en el podio recibiendo aplausos de los enviados de cada país. Y el representante japonés, que vio que le sonreían medio burlonamente mientras regresaban tardíamente al recinto, quedó devastado. La vista ante sus ojos se volvió completamente blanca, y su mente se llenó con el pensamiento de que la forma más fácil sería dividir el barco tan pronto como regresara a su alojamiento. Así es como explotaron las consecuencias de las relaciones Rusia-Gran Bretaña y Rusia-Europa, que se han deteriorado significativamente desde su historia original. Y, por supuesto, el enviado especial del Imperio británico y el enviado especial del Imperio japonés sintieron que algo había salido mal y regresaron a sus países de origen y tocaron el SOS, que acababa de ser designado como señal de emergencia hace unos meses. Cuando Ito recibió esta noticia de su país de origen, quedó devastado e intentó agarrar al rey Gojong por el cuello. Sin embargo, se burlaron de él diciéndole que era peligroso enojarse así a esa edad y colapsó debido a la presión arterial alta. Parecía que siempre seguiría siendo una historia entre Yazawa y los asuntos políticos. Por supuesto, el Imperio británico también estaba en alerta máxima ya que el asedio de Asia Oriental, que se había decidido como el final del gran juego, término de ajedrez, jugada final, parecía probable que se rompiera en un instante, y muchos legisladores y los expertos tuvieron que renunciar a sus vacaciones para trabajar. La bola de nieve que comenzó con el exceso de confianza del Imperio japonés, que superó los fuertes sentimientos antijaponeses de Guillermo II y recibió metralletas, rodó y rodó hasta este punto. 18 de junio de 1907. Me quedé estupefacto cuando acababa de abrir el periódico. Después de montar a caballo durante mucho tiempo, encontré un periódico arrojado por alguien con mi postura y mi atletismo, y solo pude reírme cuando vi el gran incidente ocurrido en La Haya. Como era de esperar, el mérito de Europa es Gran Bretaña. La pila de karma británica explotó. Está pasando algo. Chicos, miren los periódicos. Parece que la situación asiática se verá sacudida por la barbarie del imperio japonés conocida en todo el mundo. Bueno, ¿el cadete Espe no recoge estos artículos todas las mañanas? A excepción de ti, no hay nadie que lea tranquilamente el periódico todas las mañanas y tenga suficiente resistencia para moverse. Es tu problema de fuerza física, y es un problema causado por estudiar menos, pero no quería empezar una discusión aquí, así que simplemente lo soporté. De todos modos, no hay nadie entre nuestros compañeros que diga algo en particular. ¿Es porque es esa temporada? Bueno, escuché que como eres un supercadete, estás sujeto a una gestión especial por parte de los instructores, por lo que la mayoría de las cuestiones de calificaciones están cubiertas. Además, tus conexiones con los superiores son increíbles. Me acostumbré a ver al futuro presidente de la República de Weimar observando el entrenamiento y ofreciéndose estrechar la mano mientras entrenaba silenciosamente a la caballería, o a ver al mayor general Ludendorff, que ahora era como un hermano mayor familiar. El Kaiser también visitó la escuela al menos una vez. Solo tengo curiosidad, alguien me dijo que se acerca el periodo de evaluación general, ¿no? Todos se están preparando bien. Hicimos lo suficiente para salvar la reputación de la escuela, pero no lo hicimos. La gente dice que es extraño que siga usando lenguaje honorífico, pero lo he dicho varias veces, pero no quiero que me lleven a un tribunal militar por insultar a Purlemer. Está bien, todos, por favor cuéntenme un poco sobre lo que han estado haciendo. A excepción del cadete Supe, creo que 1 o 2 personas irán al curso de reserva de personal. Escuché que el cadete Supe es muy activo en la caballería,
por lo que la clasificación es clara. Y en términos de infantería, realmente no hay nada de nuestro grado. Bueno, ya es suficiente, he vuelto a trabajar. ¿No es eso un poco duro? Mi padre también es coronel, y cuando le pregunté al respecto, dijo que una vez enviado a trabajar, lo normal es dar 2 o 3 días de descanso a los soldados centinela. Un total de 37 personas tienen que custodiar esa gran Corte Suprema, y no importa cuántos guardias haya, todos tenemos que cumplir con las tareas principales. ¿Qué es esa maldita tradición? Bueno, de todos modos, cuídate. Por cierto, ¿a dónde vas, cadete súper? De todos modos, tengo que servir durante unos 4 años para tomar el curso de oficial de Estado Mayor, así que tengo que estar en una unidad regular hasta entonces. Cuerpo de aviación. Si el todo del cuerpo de aviación no sale, entonces el cuerpo de caballería. ¿Eres también la primera persona en Europa en volar hacia el cielo? Todavía me siento mareado solo de pensar en flotar alto en el cielo. Estoy seguro de que puedo sobrevivir incluso a un vuelo más intenso que ese. Todavía tengo recuerdos de volar Cobra en una avioneta y de quedarme asombrado por la gente que me rodeaba y que me miraba. Después de terminar nuestra comida con una sonrisa, 2 o 3 de mis compañeros y yo salimos a hacer nuestro propio trabajo tal como habíamos llegado. Oh, por cierto, ¿escuchaste la historia? OMS. Esa chica de Württemberg. Oso blanco. Sí, ese joven se llama 0.9 Otto von Spe porque no estudia mucho pero sus calificaciones son buenas y tiene puntajes perfectos para un oficial. Solo eres un año mayor que el cadete Spe. ¿Es eso así? No puedo decir nada porque aún no le he visto la cara al cadete. Solo he escuchado apodos. Quiero decir, joder, es un ingeniero que toca diseños como cadete Spe. No pude escuchar el nombre debido al ruido momentáneo. La puerta se abrió y un cadete, apenas un año menor que yo, de piel clara y apariencia aparentemente gentil, entró en la cafetería. Saludos. Comandante de cadetes del cuerpo Otto von Spepage. Soy el cadete Erwin Rommel. Capítulo 40. 17 de junio de 1907. Bueno, encantado de conocerte, soy el comandante de cadetes del cuerpo Otto von Spepage. ¿Hay alguna razón? No, solo dije que vengo a este restaurante a menudo, pero es realmente sorprendente verlo. Frecuentaba este restaurante, que sirve cocina india, gracias a mis papilas gustativas del pasado, y era más delicioso que cualquier otra cosa. Seguiré volviendo porque está delicioso. Saludé brevemente y logré mantener mi expresión bajo control, sintiéndome extrañamente emocionado por conocer a una futura persona famosa y un poco sorprendido de que yo fuera el mayor de Erwin Rommel. Si mal no recuerdo, Erwin Rommel comenzó su carrera militar en una academia militar. ¿Fue así el efecto mariposa cuando los hermanos Wright llegaron a Alemania? Teniendo en cuenta que los jóvenes de esta época están fascinados por el cielo, incluyéndome a mí, era una suposición muy probable. Y hasta donde yo sé, Erwin Rommel soñaba con ser aviador, y era lo suficientemente inteligente como para no estudiar, pero si de repente hubiera tenido un sueño, habría estudiado mucho y se habría transferido de escuela para alcanzar esa meta. Bueno, entonces que disfrutes de una buena comida, porque ahora tengo que volver a trabajar. Está bien. Oh, por cierto, si estás en desventaja por recibir una medalla o algo así en el futuro, simplemente envía una carta a Otto von Spe. No, solo envía una carta a la mansión de la familia Spe en el puerto militar de Kiel. Sí. No, estoy hablando solo. Ese cadete Rommel es ese tipo de persona, así que lo entiendo. Es como una persona que calcula el mundo por su cuenta durante décadas y luego lo restaura. Un amigo que me seguía y me decía que compraba comida gratis añadió un comentario inútil. Hola Paulus, ¿podrías dejar de chismorrear sobre mí delante de tus jóvenes? Por favor, al menos habla a mis espaldas. Oye, cadete Supe, ¿no estás diciendo la verdad y no chismes? Para ser honesto, creo que realmente puedes calcular y moverte con la cabeza. No está mal, pero... definitivamente no décadas, solo 7 años. Si hiciera eso, en lugar de unirme al ejército aquí, estaría allá en Londres, ganando mucho dinero prediciendo el futuro. De todos modos, ¿el cadete Erwin Rommel? Es un placer conocerte y la comida aquí es deliciosa, así que pasa por aquí con frecuencia. Fue un honor conocerte también. Señor Otto von Spe. Saludamos y miramos a Rommel mientras iba a tomar asiento para pedir su comida. Después de reírnos el uno del otro, fuimos al mostrador y pagamos nuestra comida. El dueño, ¿puedes ver a ese niño uniformado de allí? Está bien, puedo verlo bien, normal. Ese niño hizo algo. El dueño de la tienda india, que hablaba un alemán incómodo pero no tenía problemas para comunicarse, me miró. No es nada de eso, pero puedes ponérmelo delante de mí sin importar lo que ese niño te pida que hagas. No importa. Es un amigo que conozco del puerto militar. Justo. Después de asentir y pagar nuestra comida, salimos penosamente del restaurante y caminamos por las calles de Berlín para tomar caminos separados. Entonces, Paulus, ¿a qué viniste aquí? Es difícil superar a la competencia, y es aún más difícil si provienes de una familia de funcionarios públicos. Era lo suficientemente inteligente como para entrar con facilidad, pero como exfuncionario público, definitivamente se quedó atrás de otros estudiantes. Se decía que como miembro del Cuerpo Real de Formación de Oficiales Estudiantiles de Prusia, donde había que ser inteligente y tener buenos antecedentes familiares, se sintió un poco excluido. Porque te admiro. ¿Qué? Lo que hiciste. ¿Vuelo? Con solo eso, renunciaste a un futuro estable y te uniste al ejército cuando la buena era, Belle Époque, estaba llegando a su fin. Yo tampoco tengo nada que decir. Anhelando el cielo,
Corrí hacia el atajo más rápido que pude tomar. ¿Qué es? Muchas personas sacrifican su vida por algo que anhelan, pero ser hijo de un contable de ese no es suficiente para afrontar el desafío. Como resultado de mi instigación a los hermanos Wright, bastantes jóvenes llamaron a las puertas militares para volar, y escuché que la influencia era totalmente alemana, pero no tenía idea de que ni siquiera mis amigos serían uno de ellos. Y ni siquiera es una unidad de caballería, es solo una unidad de infantería. No tengo ese tipo de coraje y he llegado al límite de mi determinación. Aunque soy trabajador como cualquier alemán común y corriente, realmente no tengo ningún coraje excepto para intentarlo. Bueno, ¿eso es todo? Creo que eres más adecuado como erudito que como soldado. Así que ahí es donde están mis límites, amigo. No lo creo, pero te falta el coraje para levantar alas al cielo. Lo suficientemente inteligente y bueno como para permanecer en el terreno. Bueno, eso depende de cómo nos graduemos y entremos a la academia militar el próximo año. Estaré mejor. Sí, voy a ser el segundo lugar en mi grado. ¿Por qué deberías preocuparte por el futuro de un chico que es amigo de todo el grado? Creo que esas amistades y conexiones podrán llevarte a un nivel muy alto. Oh, por cierto, el mayor Manstein preguntó si podías venir a la fiesta de celebración de su ascenso a teniente. Vienes. Tengo que irme. Luego de eso, ambos caminamos un rato en silencio para regresar a nuestra habitación alquilada. Después de un poco de descanso, tengo que volver y trabajar en el turno de noche. Que os jodan, cabrones. O hazlo tan caliente como la última vez o simplemente no hagas nada. 23 de junio de 1907. Al finalizar el semestre, los instructores y profesores del Cuerpo Real de Formación de Oficiales Estudiantiles de Prusia tuvieron que reunirse y evaluar a los estudiantes que se gradúan este semestre y ascienden a la promoción superior. Era cruel, pero algunas personas estaban destinadas a vivir como oficiales generales por el resto de sus vidas y luego ser licenciadas, mientras que otras podían convertirse mariscales al mando de un imperio glorioso. Sin embargo, todos los cadetes del Cuerpo Real de Entrenamiento de Cadetes Estudiantiles de Prusia eran un lugar de reunión de jóvenes que confiaban en tener la capacidad de ascender al menos al rango de orden judicial salvo un accidente inevitable, y el nivel de los cadetes que se unieron a la mitad del curso de formación también fue muy alto. La mayoría de ellos soñaría con convertirse en un cuerpo de aviación, pero había muy pocos en el cuerpo de aviación y, por orden especial de Guillermo II, eran los mejores de los mejores. En otras palabras, como tenían que pasar por la caballería una vez, era mejor darles prioridad. Por lo tanto, era un momento para que los instructores, los oficiales que servían como inspectores enviados y los maestros se preocuparan no por a quien eliminarían felizmente, sino para quien establecerían un curso para que pudieran avanzar a un nivel superior. Empecemos excluyendo el primer y segundo lugar de la promoción de 1908. Para ambos se ha confirmado el curso de la escuela de personal. Los instructores, que estuvieron de acuerdo con las palabras del teniente coronel que se declaró oficial de becas, procesaron los documentos con eficiencia alemana, y una montaña de documentos relacionados con la educación superior se reunieron de manera organizada en un instante. Ahora, descansamos un poco y empezamos. Una vez que procese los 2 documentos restantes, podrá dejar el trabajo, así que procesemos solo 2. Varios hombres asintieron y juntaron sus cabezas para llegar a la conclusión más importante. Bueno, como bien sabes, el cadete Otto von Spee será enviado a la caballería y ascenderá al rango de teniente, por lo que probablemente podrá ir directamente a la escuela superior. Además, como es el típico genio vago, se adaptará bien a la vida como miembro del Estado Mayor, y también quiere ser oficial del Estado Mayor o ir a la Fuerza Aérea, así que creo que sería bueno darle prioridad. A ambos. También estoy de acuerdo. La Oficina de Tecnología nos pide que los utilicemos, pero no permitirán que un niño que será uno de los mejores comandantes militares nacido en el Imperio Alemán bajo el nombre de Federico II participe en el desarrollo tecnológico. Sí, al almirante Spee le gustará mucho. No puedo creer que mi hijo sea tan apreciado. Si observamos su desempeño en el gimnasio de Kiel, además de su inteligencia militar, tiene una muy buena inteligencia práctica. También ha desarrollado tremendas habilidades militares, por lo que nadie podrá detener su ascenso. Bueno, supongo que todo el mundo ha terminado de hablar de Otto von Spee, así que esa es la siguiente parte. A medida que continuaba su historia, el sol de Berlín en el hemisferio norte desapareció rápidamente bajo el horizonte y los estudiantes regresaron a sus respectivos lugares para descansar nuevamente hoy. Era una historia sobre una época en la que el Imperio Británico, bajo la presión de toda Europa, intentaba desesperadamente encontrar una manera de sobrevivir y bloquear al Imperio ruso. 27 de julio de 1907. Aprovechando este caos, la colonia del río Orange, una de las colonias sudafricanas del Imperio Británico, cambió su nombre por el de Estado Libre de Orange y se volvió prácticamente independiente. Mientras el Imperio ruso y el Imperio británico luchaban mutuamente en la oscuridad, siguiendo la estructura de la guerra que habían librado durante los últimos 100 años, muchas cosas sucedieron una tras otra. El 28 de junio, el Reino de Italia dio señales de abandonar la Triple Alianza, y el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro enviaron tropas a la frontera para presionarlos, a pesar del ambiente pacífico. Al mismo tiempo, el 29 de junio se firmó el Acuerdo de Distribución Colonial Africana entre Gran Bretaña e Italia. En particular, la salida del Imperio Británico era prácticamente segura, ya que se pretendía ayudar a Italia a conquistar Etiopía, que siguió siendo una desgracia, y el Imperio Alemán quedó expuesto a 3 frentes. El 1 de julio, el enfurecido Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro firmaron un tratado de defensa mutua para solidificar su unión, y la lucha solitaria del Imperio Alemán terminó por completo. El 4 de julio, Gran Bretaña y Francia completaron una negociación entre 2 naciones, excluyendo al Imperio ruso, para amenazar al creciente Imperio Alemán.
Los tres Países Bajos se unieron a aquellos cuyo objetivo principal era la defensa mutua y mantener bajo control al Imperio alemán. El 7 de julio se firmó un acuerdo entre los turcos otomanos y el Imperio ruso, en el que el Imperio ruso no interfirió con los turcos otomanos, pero los turcos otomanos se comprometieron a permanecer neutrales en guerras futuras. Y el fatídico día del 9 de julio, la alianza de los tres poderes estaba completamente preparada para funcionar. La alianza del Imperio alemán, Austria, el Imperio húngaro y el Imperio ruso estaba lista para afrontar las negociaciones entre el Imperio británico, la República Francesa y el Reino de Italia, que intentaban rodearlos y asfixiarlos. El 11 de julio, cuando el Reino de Italia declaró el abandono total de la Triple Alianza y se unió a la Entente, el mundo empezó a tomar el atajo hacia la guerra, a pesar del sincero deseo de paz de Theodore Roosevelt. La Segunda Convención de La Haya, que fue creada para la paz, no se convirtió en una piedra angular para mantener una paz permanente, sino que se convirtió en un lugar para que los países poderosos presentaran excusas para la guerra. Como alguien dijo, un momento para poner fin a todas las guerras se ha convertido en un momento para discutir las reglas para comenzar todas las guerras. 19 de julio. La relación entre el Imperio británico y el Imperio ruso, que ya había cruzado la línea, fue como una señal para reiniciar el gran juego en Asia Central. El Imperio ruso movió sus tropas para cumplir con el acuerdo con los turcos otomanos, y el Imperio británico también movió sus tropas al borde de una colisión frontal con el Imperio ruso, que intentaba expandirse en Asia Central. Este enfrentamiento, que no terminó hasta el 28 de julio gracias a la desesperada mediación de Estados Unidos, sirvió como cruel piedra de toque para el futuro y al mismo tiempo provocó grandes problemas en el panorama global. 29 de julio. Se renovó el Tratado Corea-Japón, que se aprobó con la intención del Imperio de Japón de estacionar fácilmente tropas en la península de Corea tanto como sea posible en preparación para el próximo gran enfrentamiento entre el campo de negociación de las tres naciones y el de las tres. Campo de la alianza de poder, equivalía a una sentencia de muerte para el Imperio coreano. El 7 de agosto, la alianza maldita finalmente fue revelada al mundo. Los embajadores del Imperio alemán, el Imperio austrohúngaro y el Imperio ruso se reunieron en Berlín para crear una alianza de tres potencias centrada en la defensa mutua. Los turcos otomanos se mantuvieron neutrales y, para contrarrestarlos, el 8 de agosto, los embajadores de Gran Bretaña, la República Francesa y el Reino de Italia se reunieron en París y concluyeron oficialmente la Triple Entente. Capítulo 41. 9 de agosto de 1907. Mientras evaluaba el impacto de la alianza de las tres potencias formada en Berlín, Francia estaba aterrorizada, o más bien, más allá del terror, el pánico, la desesperación y el instinto de simplemente morir juntos se apoderaron de toda la nación. Cuando los temores del Imperio ruso y los temores del Imperio alemán se fusionaron y se convirtieron en una amenaza real y real, la República Francesa literalmente cayó en pánico. En comparación, el Imperio británico logró mantener su cordura e intentó llevar a los turcos otomanos al lado negociador lo más rápido posible, y logró cortejarlos con la condición de entregarles 4 acorazados en 1914. El Imperio alemán estaba en un estado de celebración porque había logrado formar una enorme alianza, y estaba aún más feliz porque había ido más allá de la maldad del Kaiser y revitalizado el legado del régimen de Bismarck con sus idiotas habilidades diplomáticas. Sin embargo, el sonido de la formación de la alianza de los tres imperios no fue diferente del sonido de una enorme nube de guerra que comenzaba a envolver a toda Europa y, como resultado, el Imperio alemán comenzó a preparar el servicio militar obligatorio a gran escala. Mediados de agosto de 1907. El Plan Schlieffen, el plan de guerra del Imperio alemán y probablemente registrado como una apuesta que será recordada para siempre en la historia, fue cancelado en un instante debido al repentino cambio de circunstancias. En cambio, para adaptarse a la nueva situación, los adictos al juego estratégico en el Imperio alemán comenzaron una vez más a prepararse para el juego de pan nacional. Francia podría haberse sorprendido si se hubiera enterado de esto, pero en esta situación, todas las tropas que deberían haber ido al este podrían ser fácilmente desviadas hacia el oeste, y si la guerra comenzara, Francia podría terminar antes de que las tropas pudieran ser redirigidas. Y desplegado. Aunque era teórico, el ejército de Francia era objetivamente mucho más débil que la máquina de guerra del Imperio alemán, y los oficiales superiores aconsejaron que no sería difícil atacarlo por segunda vez, ya que ya había sido derrotado una vez. Por lo tanto, hubo que reorganizar el plan, y los adictos al juego estratégico, a quienes se les señaló que los tres Países Bajos se habían sumado a las negociaciones tripartitas y los tres países nórdicos se estaban preparando para unirse, prepararon otra apuesta. Mientras que los oficiales rusos, que ahora estaban en el mismo barco, fueron llevados al Estado Mayor en Berlín y recibieron entrenamiento, los oficiales del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Alemán dibujaron el panorama más amplio. Italia y los países balcánicos se hundirán pase lo que pase, incluso si Owen muere. El Imperio alemán debe someter a Francia lo más rápido posible y arrebatar la voluntad de Gran Bretaña de participar en la guerra, y el primer objetivo es capturar París antes de que el Imperio francés construya sus líneas de trincheras. Si la guerra se convierte en una guerra prolongada, congelar el frente francés y unir fuerzas con los austrohúngaros para limpiar Italia primero. Después de reorganizar Italia, la península de los Balcanes también se habría reorganizado casi por completo, por lo que el Imperio austrohúngaro se trasladaría a la frontera italo-francesa, el Imperio alemán utilizaría la frontera germano-francesa y el Imperio ruso utilizaría la vasta frontera. Tierras para proporcionar apoyo al suministro. Si las cosas van mal, todo lo que tienes que hacer es llamar al ejército ruso, que está involucrado en la segunda temporada de la guerra ruso-japonesa en el otro lado del mundo, renunciar a un poco de Siberia y lanzar una ofensiva total. Ofensiva en el frente occidental para provocar la caída de Francia. La razón por la que esto fue apodado una apuesta táctica poco común es que la caballería, que se considera que ha degenerado de la guerra moderna debido a las lecciones de la guerra ruso-japonesa, se convierte en la punta de lanza de París, y la segunda es que, si falla, avanza hacia las tierras bajas e intenta un ataque de distracción.
Como referencia, los oficiales rusos perdieron la cabeza porque los tres Países Bajos mostraron la intención de entablar negociaciones a tres bandas, pero eran países completamente neutrales. El Imperio ruso quedó horrorizado por la loca idea de tomar el control de Francia, atacando los tres Países Bajos aparentemente neutrales para encontrar un curso de ataque, y aprendió claramente por qué el Imperio alemán fue apodado una máquina de guerra. Según el sentido común, la locura de atacar a un país neutral y abrir el camino al otro país no era algo que saldría de la cabeza de un criminal, y si las cosas empeoraran, la idea de ocupar Suiza y montar una base delantera para presionar tanto a Italia como a Francia era más difícil. Estaba loco. Además, en el proceso de aprender unos de otros para compartir tácticas, perdí la cabeza una vez más después de ver el nivel fanático de fe del Imperio alemán en el ferrocarril y el horario de los trenes compuesto por segundos durante los 4 años transcurridos desde el inicio de la guerra. El general Kuropatkin, que recibió esta noticia, comentó: esta loca trenfilia era una descripción perfecta que expresaba tanto elogios como disgusto. Y lo más destacado fue que ahora estaban en el proceso de celebrar la segunda ronda de conversaciones en La Haya. En primer lugar, mientras se reunían por la paz mundial, ¿ya habían preparado planes para la próxima guerra para destruir Francia? No, antes de eso, acabaron con Francia en 6 semanas, redesplegaron sus tropas en un instante como resultado del envenenamiento del ferrocarril, y luego planearon reunir todas sus fuerzas y llevar a cabo el Ragnarok, escondido bajo la apariencia de un memorando. Las estrellas del Imperio ruso que dieron la bienvenida al nuevo mundo fueron naturalmente eliminadas, y solo los generales que lograron volver la cabeza, concretamente el general Kuropatkin, el héroe de la defensa de Luzón, apenas pudieron entender. Mientras tanto, el Imperio del Japón rompió los términos del segundo tratado de Portsmouth, diciendo que le cortaría el estómago porque tenía dos lados del mundo, y el zar se extravió una vez más. Mientras la alianza de las tres potencias, en adelante, aliados, completaba sus planes de guerra y comenzaba los preparativos para la guerra, ¿qué estaba haciendo la Triple Entente, en adelante, potencias de la Entente? Como era de esperar, el ejército francés, el ejército británico y el traidor ejército italiano, muchos de los cuales tenían comandantes que todavía estaban obsesionados con el pensamiento anticuado en lugar de con las máquinas de guerra, luchaban a muerte por el liderazgo. El ejército francés dijo: el ejército más fuerte de Europa era el ejército de Napoleón, y nosotros somos los sucesores de Napoleón. En otras palabras, debemos liderar la guerra, afirmó, pero fue inmediatamente interrumpido por el ejército del Imperio británico. A ti, Napoleón, te robó nuestro general Wellesley, y hace 50 años te rendiste robando la capital y luchando duro. Se desató una pelea de perros debido al ejército británico, que salió con la lógica de que debemos tener la autoridad para mandar. Y más que nada, se mostraron escépticos sobre el hecho de que la alianza de tercer nivel atacaría abiertamente, especialmente contra un oponente de peso similar y la nación más poderosa del mundo. En términos del siglo XXI, se trataba de confianza en quien se atrevería a lanzar un ataque preventivo contra Estados Unidos y, considerando la diferencia de poder nacional entre el Imperio británico y el Imperio alemán, esa suposición era razonable. Excepto que el método del Imperio alemán de lanzar un ataque preventivo tan fuerte que paraliza al oponente con un solo golpe y lo arrastra a la conferencia de paz está arraigado en la psique nacional. El Imperio británico fue tomado por sorpresa, la República Francesa también fue tomada por sorpresa y el Reino de Italia estaba demasiado atrapado en el desastre que se avecinaba como para decir algo. Desde el principio, las negociaciones entre las tres naciones comenzaron con una enorme desventaja en comparación con la alianza de las tres potencias. 24 de octubre de 1907. Wall Street ha escapado al borde de la ruina. Una enorme crisis financiera, similar al inicio de la Gran Depresión advertida por Marx, apenas pudo detenerse gracias al apoyo voluntario de numerosas empresas financieras. Los precios de las acciones que habían estado cayendo se detuvieron y comenzaron a recuperarse, y muchas hormigas inversionistas que habían estado reclamando el océano Atlántico con sus propios cuerpos pudieron sobrevivir. Las empresas financieras estadounidenses, que habían utilizado activamente la primera comunicación transversal inalámbrica comercial del mundo iniciada por Marconi unos días antes, apenas pudieron equilibrar el mercado financiero de Londres y como resultado, el capitalismo estuvo una vez más al borde de la destrucción. Fue una gran saga que mostró a personas de todo el mundo hasta qué punto se había desarrollado la radio, y el negocio de Marconi, que se convirtió en un héroe que evitó la Gran Depresión, siguió creciendo y floreciendo. Sin embargo, este incidente se convirtió en una gran fuente de propaganda para los comunistas, quienes iniciaron propaganda afirmando que las palabras de Marx, el profeta de una religión impía, eran correctas. Los perdedores que perdieron la competencia se sintieron atraídos por estas palabras y se comprometieron con el movimiento comunista, pensando que habían fracasado no porque fueran malos, sino porque la sociedad estaba equivocada. De esta manera, el comunismo siguió ganando fuerza. 29 de octubre de 1907. La segunda reunión en La Haya, que recibió el nombre de Conferencia de Paz Universal con el propósito de promover la paz mundial, terminó con mala reputación como una reunión para iniciar todas las guerras. Nada cambió con respecto a lo que se resolvió originalmente. El Imperio británico ignoró el tratamiento de la península de Corea al igual que ignoró las feroces protestas del Imperio ruso, y las regulaciones globales sobre barcos no se implementaron debido a la oposición del Imperio alemán. Aún así, el hecho de que la guerra se haya convertido en una cuestión de derechos humanos puede ser el único consuelo, pero esta conferencia probablemente sería ridiculizada como la conferencia que iniciaría todas las guerras la próxima vez que estallara una guerra importante en el mundo. El incidente ocurrido en la conferencia reveló claramente la estructura de la negociación entre las tres naciones y la alianza de las tres potencias, y varios países tuvieron que sopesar su propia supervivencia. ¿Se trata de una alianza tripartita formada por potencias emergentes o de una negociación tripartita formada por fuertes poderes de promesa y confianza? 31 de octubre de 1907. Un incidente lo hizo grande. ¿Qué pasó? Erwin Rommel,
un estudiante de tercer año que era un año menor que yo, con quien inesperadamente me hice cercano después de pagar mi comida en un restaurante la última vez, se me acercó mientras estaba perdiendo el tiempo en el restaurante. Parece que tuviste una gran pelea en Hungría. ¿Es la guerra? No, no fue una guerra, pero la policía militar húngara se peleó con los residentes locales y dispararon metralletas contra las filas de los ciudadanos. Bajas al menos 200. Si disparas salvajemente contra las filas con una metralleta y causas 200 bajas, ¿no es eso un consejo de guerra? Si una compañía disparó metralletas a corta distancia contra civiles desarmados y mató solo a 200 personas, eso era esencialmente lo mismo que decir que habían realizado entrenamiento de tiro como una ocurrencia tardía. La tasa de mortalidad real de una metralleta no es tan alta, por lo que puedes matar a más personas disparando con precisión y con una buena mira que disparando un arma. Esto lo dijo un viejo abuelo musulmán que se hacía llamar exyihadista y se decía que había asumido el papel de educar a Lone Wolf. ¿Qué debería decir? Después de escuchar a las personas que te rodean, creo que entiendo por qué sigues recibiendo esas evaluaciones. Escuché que había bastantes metralletas, ya que el Imperio Austrohúngaro había desarrollado metralletas y había comenzado a compartir instalaciones de producción hasta cierto punto con el Imperio Alemán, pero no tenía idea de que llegaran siquiera a la policía militar. No es algo de que preocuparse, pero simplemente será un shock para el orden mundial ligeramente endurecido, así que hagamos nuestro mejor esfuerzo y graduémonos de manera segura. Incluso si digo esto, como desarrollador de armas, sentí tanto orgullo como culpa porque mi arma se vendiera de esa manera y ganara mucha notoriedad. ¿Cómo aparecerá mi nombre en el futuro? Yun-Yong, el alambre de púas y las metralletas por sí solos habrían aumentado abrumadoramente el número de personas que morirían en la guerra de trincheras. Incluso con ese pensamiento en mente, lo único que me viene a la mente mientras hojeo las páginas del periódico es que cenar esta noche. Yo también me he adaptado bien al siglo XX. Era una mentalidad que debían tener las personas que vivían al comienzo de la era de la locura, cuando los asesinatos, las masacres y el terrorismo eran algo común, si querían vivir sin volverse locos. Recordé haber oído que hace unos meses mi padre había sido nombrado jefe de Estado Mayor del Comando del Mar del Norte y se estaba preparando para el traspaso. ¿Debo enviar una carta a casa o debo preparar un regalo? Capítulo 42. 9 de agosto de 1907. Mientras Francia evaluaba el impacto de la Triple Alianza en Berlín, se sintió invadida por el miedo, o más bien, por el pánico, la desesperación y el deseo de simplemente morir juntos. Cuando los horrores del Imperio ruso y los horrores del Imperio alemán se fusionaron y se convirtieron en una amenaza real y presente, la República Francesa literalmente entró en pánico. En comparación, el Imperio británico logró mantener la calma e intentó llevar a los turcos otomanos a la mesa de negociaciones lo más rápido posible, convenciéndolos con éxito de entregar 4 acorazados en 1914. El Imperio alemán estaba de fiesta porque había formado con éxito una gran alianza, y estaba aún más contento porque la mala y deficiente diplomacia del Kaiser había logrado revivir el legado del sistema bismarckiano. Pero la noticia de la formación de la Triple Alianza equivalía a la noticia de que una enorme nube de guerra comenzaba a formarse sobre Europa y como resultado, el Imperio alemán empezó a prepararse para un reclutamiento generalizado. Mediados de agosto de 1907. El plan Schlieffen, el plan de guerra del Imperio alemán y quizás la mayor apuesta de la historia, fue repentinamente descartado debido al repentino cambio de circunstancias. En lugar de ello, los jugadores estratégicos del Imperio alemán, una vez más luchando por adaptarse a la nueva situación, comenzaron a prepararse para otra apuesta por el pan nacional. Francia podría haberse horrorizado al enterarse de esto, pero la situación significaba que todas las tropas que deberían haber sido enviadas al este podrían ser desviadas al oeste con facilidad, y si la guerra comenzaba, Francia estaría acabada antes de que pudiera siquiera redistribuir sus tropas. En teoría, el ejército francés era objetivamente mucho más débil que la maquinaria de guerra alemana, e incluso hubo consejos de oficiales superiores de que, habiendo sido derrotados ya una vez, no sería difícil derrotarlos una segunda vez. Así pues, fue necesario reconstruir el plan, y los jugadores estratégicos, a quienes se les había señalado que los 3 Países Bajos se habían unido a las negociaciones tripartitas y que los 3 países nórdicos se estaban preparando para unirse, prepararon otra apuesta. Mientras los oficiales rusos, ahora a bordo del mismo barco, eran llamados al Estado Mayor en Berlín y recibían instrucciones, los oficiales de los imperios austrohúngaro y alemán dibujaban el panorama más amplio. Italia y los países balcánicos se resistirán y aguantarán pase lo que pase, incluso si eso significa morir ante los húngaros. El Imperio alemán debe someter a Francia lo más rápidamente posible y disuadir a Gran Bretaña de entrar en la guerra, y su objetivo principal es capturar París antes de que el Imperio francés pueda construir sus líneas de trincheras. Si la guerra se prolonga, congelaremos el frente francés y uniremos fuerzas con Austria-Hungría para priorizar la limpieza de Italia. Una vez despejada Italia, la península balcánica también habría quedado prácticamente despejada, por lo que el Imperio austrohúngaro utilizaría sus vastas tierras para proporcionar suministros a la frontera italo-francesa, el Imperio alemán a la frontera germano-francesa, y el Imperio ruso utilizaría sus vastas tierras para proporcionar suministros. Si las cosas van mal, podemos llamar al ejército ruso, que está luchando en la segunda temporada de la guerra ruso-japonesa al otro lado del mundo, ceder un poco de Siberia, lanzar una ofensiva a gran escala en el frente occidental y derrotar a Francia. La razón por la que se le apodó la mayor apuesta táctica es que la caballería, que se consideraba que había retrocedido en la guerra moderna debido a las lecciones aprendidas de la guerra ruso-japonesa, se convertiría en la punta de lanza de París y, si las cosas salían mal, avanzarían hacia las tierras bajas e intentarían un ataque de flanqueo. Como referencia, los 3 países de los Países Bajos habían mostrado su voluntad de entrar en negociaciones trilaterales, por lo que los oficiales rusos perdieron la cabeza porque eran países estrictamente neutrales. El Imperio ruso quedó horrorizado ante la ridícula idea de atacar primero a los supuestamente neutrales Países Bajos para eliminar la retaguardia de Francia, y aprendió claramente porque al Imperio alemán se le apodaba la máquina de guerra.
La idea de atacar un país neutral y abrir un camino secundario al país enemigo no era algo que pudiera salir de la cabeza de un criminal, y la idea de ocupar Suiza y establecer una base de primera línea para presionar tanto a Italia como a Francia si las cosas se complicaban más era aún más loca. A esto hay que añadir el hecho de que, en el proceso de aprender unos de otros para compartir tácticas, me sorprendió una vez más la devoción fanática del Imperio alemán por los ferrocarriles y los horarios de trenes que habían estado en segundo plano durante 4 años después del comienzo de la guerra. El general Kuropatkin, al oír esta noticia, lo calificó de loco ferrofílico, una descripción perfecta que expresaba simultáneamente elogio y disgusto. Y el punto es que actualmente están en medio de la segunda conferencia de La Haya. ¿Entonces estás diciendo que en una reunión por la paz mundial ya has preparado el próximo plan de guerra para destruir a Francia? No, antes de eso, después de que acabaron con Francia en 6 semanas y redistribuyeron sus tropas en un instante como producto de esa adicción al ferrocarril, ¿tenían un plan para reunir todas sus fuerzas y lanzar el Ragnarok, disfrazado de memorando? Las estrellas de estiércol del Imperio ruso, que habían dado la bienvenida al Nuevo Mundo, fueron eliminadas naturalmente, y solo los generales que estaban algo cuerdos, a saber, el general Kuropatkin, el héroe de la defensa de Luzón, apenas pudieron entenderlo. En medio de todo esto, el Imperio japonés rompió los términos del segundo tratado de Portsmouth, diciendo que el mundo estaba dividido en dos y que sería cortado en dos, y el zar le dio la espalda una vez más. Mientras la Triple Alianza, en adelante denominada los Aliados, ultimaba sus planes de guerra y comenzaba los preparativos para la guerra, ¿qué hacía la Triple Entente, en adelante denominada la Entente? Como era de esperar, el ejército francés, el ejército británico y el traidor ejército italiano, que no eran máquinas de guerra sino comandantes todavía obsesionados con el pensamiento anticuado, estaban enfrascados en una feroz batalla por el dominio. El ejército francés afirmó, el ejército más fuerte de Europa fue el de Napoleón, y nosotros somos sus sucesores. Debemos liderar la guerra, pero fue rápidamente frustrado por el ejército británico. Se desató un combate aéreo a causa del ejército británico, que argumentó que su Napoleón fue robado por nuestro general Wellesley, y ustedes se rindieron después de que les robaran su capital hace 50 años. Así que debemos tomar el mando. Y más que nada, eran escépticos sobre el hecho mismo de que la alianza de los 3 emperadores lanzaría abiertamente un ataque, y que lanzarían el primer ataque contra un oponente de una clase de peso similar y el poder más fuerte del mundo. En términos del siglo XXI, era una confianza en que nadie se atrevería a lanzar un ataque preventivo contra Estados Unidos, y dada la diferencia de poder nacional entre el Imperio británico y el Imperio alemán, esa suposición estaba justificada. Pero el método del Imperio alemán de lanzar un ataque preventivo con fuerza extrema, dejando al oponente paralizado de un solo golpe y luego arrastrándolo a las conversaciones de paz, estaba arraigado en el espíritu nacional. El Imperio británico bajó la guardia, la República francesa bajó la guardia y el Reino de Italia estaba tan cegado por las baratijas que tenía ante sus ojos que no pudo decir nada. Las negociaciones tripartitas comenzaron con una tremenda desventaja en comparación con la alianza de 3 potencias desde el principio. 24 de octubre de 1907. Wall Street ha escapado del borde del colapso. Una crisis financiera masiva, similar al comienzo de la Gran Depresión sobre la que advirtió Marx, apenas pudo detenerse gracias al apoyo voluntario de numerosas instituciones financieras. Los precios de las acciones se detuvieron y comenzaron a recuperarse, e innumerables inversores minoristas que habían estado enterrando el océano Atlántico con sus cuerpos pudieron sobrevivir. Las instituciones financieras de Estados Unidos, que habían estado utilizando activamente el primer sistema de comunicación transversal inalámbrica comercial del mundo, lanzado por Marconi unos días antes, apenas pudieron mantener el equilibrio con los mercados financieros de Londres y, como resultado, el capitalismo se salvó del borde de la ruina. Fue una historia verdaderamente notable que mostró al mundo cuán avanzada podía ser la tecnología de radio, y el negocio de Marconi continuó creciendo a medida que se convirtió en un héroe que evitó la Gran Depresión. Sin embargo, este incidente se convirtió en un gran material de propaganda para los comunistas, quienes comenzaron a difundir propaganda de que las palabras de Marx, el profeta de una religión sin Dios, eran correctas. Los perdedores que perdieron en la competición se dejaron tentar por sus palabras y cayeron en la mentalidad de que fracasé porque la sociedad estaba equivocada en lugar de porque fueran incompetentes, y así se lanzaron al movimiento comunista. De esta manera, el comunismo continuó creciendo en poder. 29 de octubre de 1907. La segunda conferencia de La Haya, llamada Conferencia Internacional de la Paz con el fin de lograr la paz mundial, terminó con la notoria reputación de ser una conferencia para iniciar todas las guerras. Nada cambió de lo que se había decidido en la historia de la dinastía Yuan, y el tratamiento de la península de Corea fue ignorado por el Imperio británico a pesar de las vehementes protestas del Imperio ruso, y las regulaciones globales de construcción naval fracasaron debido a la oposición del Imperio alemán. Aunque el único consuelo podría ser que la guerra se había vuelto más humana, la conferencia probablemente sería ridiculizada como la reunión para iniciar todas las guerras si estallaba la próxima gran guerra en el mundo. Los acontecimientos que se desarrollaron en la conferencia revelaron claramente la estructura de las negociaciones tripartitas y la alianza entre las 3 potencias, y muchos países se vieron obligados a sopesar sus opciones de supervivencia. ¿Se trata de una alianza tripartita de potencias emergentes o de una negociación tripartita entre potencias basada en promesas y confianza? 31 de octubre de 1907. Un incidente realmente tuvo un gran impacto. ¿Qué pasó? Erwin Rommel, un año menor que yo y con quien inesperadamente me había hecho amigo después de pagarle su comida en un restaurante la última vez, se me acercó nuevamente mientras yo estaba matando el tiempo en el restaurante. Escuché que hubo una gran pelea en Hungría. ¿Es guerra? No, no fue una guerra. La gendarmería húngara se peleó con los residentes locales y abrió fuego con metralletas contra una multitud de civiles. Hubo al menos 200 bajas. Si disparas una ametralladora contra una fila de personas y causas 200 bajas, ¿no es eso un consejo de guerra?
Si una compañía disparó ametralladoras contra civiles desarmados a corta distancia y mató solo a 200 personas, fue esencialmente lo mismo que decir que habían hecho prácticas de tiro. La tasa de mortalidad real de una metralleta no es tan alta. Se puede matar a más gente disparando con precisión y una buena mira que disparando un arma de fuego. Así lo dijo un anciano abuelo musulmán que se consideraba un exyihadista y que había asumido el papel de entrenador del lobo solitario. ¿Qué debería decir? Después de escuchar lo que dicen las personas que te rodean, creo que entiendo por qué sigues recibiendo esas críticas. Había oído que el Imperio Austrohúngaro, que había desarrollado metralletas y había empezado a compartir instalaciones de producción con el Imperio Alemán hasta cierto punto, tenía bastantes metralletas, pero no sabía que incluso las enviaban a la policía militar. No es algo de que preocuparse, simplemente es un poco más impactante para el orden mundial ligeramente rígido, así que cada uno haga lo suyo y concentrémonos en graduarnos de manera segura. Aunque dije esto, como desarrollador de armas de fuego, sentí una mezcla de orgullo y culpa porque mi arma se vendía así y ganaba tanta notoriedad. ¿Cuál será mi nombre en el futuro? Esas dos cosas por sí solas, alambre de púas y metralletas, habrían aumentado drásticamente el número de muertos en la guerra de trincheras. Incluso con ese pensamiento, mientras hojeaba el periódico, lo único que tenía en mente era que cenar esta noche. Supongo que me he adaptado bastante bien al siglo XX. Esta era la mentalidad que cualquiera que viviera en los primeros días de la locura, cuando los asesinatos, las masacres y el terrorismo eran parte de la vida diaria, debía tener para sobrevivir sin volverse loco. Recordé haber oído la noticia hace unos meses de que mi padre había sido nombrado jefe de Estado Mayor del Comando del Mar del Norte y se preparaba para el traspaso. ¿Debería enviarle una carta o algo? ¿Debería llevarle un regalo? Capítulo 43. 8 de diciembre de 1907. Una noche, mientras leía el periódico vespertino mientras esperaba una deliciosa comida, me encontré con una noticia muy urgente de los Estados Unidos. Otro derrumbe de mina, esta vez con casi 500 mineros desaparecidos o muertos, y una noticia aún más importante, el monarca de Suecia, justo encima de nosotros, ha muerto. Tras el fallecimiento de Oscar II, su hijo, Gustavo V, se convirtió en rey de Suecia. Se rumoreaba que Gustavo V era partidario de la negociación, por lo que parecía que habría un gran revuelo entre nuestras fuerzas de reserva. Si el mundo se divide en dos bandos, cada uno mata al otro y se pierde uno de tus aliados, no hay nada más aterrador que eso. Oye, Super, ¿qué pasa? El problema es que el artículo del periódico parece sugerir que tenemos un enemigo más. Paulus, ¿piensas unirte a nosotros? No, ya cené y me voy, pero te preocupas demasiado por el futuro. ¿Qué? Como la guerra mundial que mencionaste en clase. ¿Acaso va a suceder? El problema es que la guerra mundial ocurrirá 7 años después y será mucho más horrible que la historia original. Es cierto, ¿qué clase de loco intentaría abiertamente iniciar una guerra mundial? Dije algo que no quería decir. Oh, ahora que lo pienso, está prácticamente confirmado que tú y yo iremos a la escuela de guerra. Dijiste que irías a la Academia de la Fuerza Aérea, ¿así que no será difícil? No lo sé con certeza por las conexiones de mi padre, pero creo que no será hasta alrededor de 1914 cuando la Fuerza Aérea Imperial Alemana regrese oficialmente al servicio. Hasta entonces, es un periodo de prueba introductorio. Oye, las conexiones de mi padre. De hecho, si te fijas en todos los compañeros de clase de mi padre, ¿no son todos nuestros mayores? Todos son graduados de aquí. Una de las razones fundamentales por las que el Imperio Prusiano, y más ampliamente el Imperio Alemán, no entraron en combate abiertamente con su marina y su ejército fue que la mayoría de sus oficiales de alto rango recibieron su entrenamiento inicial en el mismo lugar. ¿De verdad? ¿Así que hoy trabajas como siempre? El puesto de comandante de cadetes del cuerpo de pajes no es fácil. Han pasado casi 2 años desde que me nombraron, y me he estado muriendo. Pero después de graduarte, esa experiencia te llevará a una posición mucho más alta. Simplemente no pienses mal de ello. Es bueno vivir positivamente en el mundo, pero a veces, cuando la realidad es realmente dura, es difícil vivir positivamente. ¿Qué te pasa, amigo? No mires demasiado al futuro y te agobies. Concéntrate en el hoy, aunque solo sean unos días. Es bonito que tus compañeros te llamen profeta, pero necesitas cuidar tu salud. Gracias por su preocupación. Es natural como amigos, así que salgamos un poco y divirtámonos un poco. No tengo tiempo para eso. No hay forma de que no tengas tiempo para eso. Si pasaras todo ese tiempo por la noche dibujando en papel, probablemente podrías ligar con la mitad de las mujeres de tu edad en Berlín. Levanté la vista con cuidado y volví la mirada a las letras. Caído en los albores de una era de locura, no había razón para matar el tiempo con una novia o algo así. Soy un cuerpo que podría morir en cualquier momento en la próxima guerra, y en lugar de ser un técnico que puede ir con seguridad a la retaguardia en busca de romance, elegí la línea del frente para la primera batalla. Incluso si muriera, no quería morir causando problemas a nadie, y como iba a ser arrojado al frente como teniente o capitán de caballería, en la gran guerra que estalló 7 años después, Johnson no se puso de pie incluso si hubiera querido. Hay un dicho que dice que Johnson controla el cerebro, pero voy a morir antes de que Johnson controle el cerebro. Entonces, ¿cómo puede ser eso cierto? ¿No murió Otto von Spee en la batalla de las Malvinas en la historia original? Si esta maldita historia tuviera algún elemento novelesco como la disuasión, entonces, hiciera lo que hiciera, estaba seguro de morir ese día. Paulus, el futuro enemigo, era mi amigo, Rommel era mi subalterno y, con un único deseo de alcanzar el cielo, superaron una feroz competencia, demostraron sus habilidades tempranamente e ingresaron al mejor instituto de entrenamiento de oficiales de Prusia. Este único hecho fue suficiente para convencerme de que algo así como el tipo de cosas que solo suceden en novelas llenas de chunibyo y similares, pero una mariposa batiendo sus alas. Oye,
¿estás haciendo esto otra vez? Pensé que ganaría algo de dinero vendiendo una metralleta, pero no fue así. Incapaz de superar la ansiedad, empecé a dibujar cosas al azar, que acabaron mezcladas con los archivos de mi padre, y así fue como todo acabó aquí. Los hermanos Wright llegaron al Imperio Alemán y establecieron la primera fábrica de aviones del mundo, y el conde Zeppelin, que competía con ellos, lanzó un dirigible más rápido y los ingenieros del Imperio Alemán diseñaron aviones. El Imperio japonés, que tenía los ojos puestos en las metralletas, hizo un regreso espectacular en la guerra ruso-japonesa y recurrió al Imperio británico, pero el zar, que había perdido la cabeza, formó una alianza con el Imperio alemán y el Imperio austrohúngaro, reviviendo la Triple Alianza. Por eso no quiero hablar con él por mucho tiempo. Si eso ocurriera, habría una gran posibilidad de que toda la historia que conocía se convirtiera en pedazos de papel. Fue solo después de recibir el golpe en la cabeza que recordé que había estado solo, perdido en la distancia, con mi mejor amigo justo frente a mí. Disculpe, ¿dónde terminamos? Por favor, sal con alguien. Aunque no lo sepas, todo el mundo está saliendo con alguien. Entonces tú. Solo dale un codazo donde más me duele. Usa tu talento para darme un codazo donde más me duele solo cuando cargues contra las líneas francesas como caballería. Bueno, supongo que sí. Eres un soltero que ni siquiera se atreve a tomarle la mano a una mujer. Entonces tú. Doblé el periódico y sonreí tan maliciosamente como pude delante de Paulus, que acababa de decir exactamente lo mismo que yo había dicho antes. Como acabas de decir, no digo que no lo haré, digo que no puedo. Incluso ahora, si me lo propongo, puedo tener una relación como la de un pulpo. Y luego no te dejes apuñalar a plena luz del día por mujeres celosas ni linchar a plena luz del día por familiares enojados. Divertirse. Volví a levantar la mano en silencio e ignoré el comentario. ¿Yo? ¿Podría tener una relación como la de un pulpo? Pregunté, pero no tuve el valor suficiente. Especialmente cuando se trata de relaciones humanas. La comida fue servida, y mientras Paulus, como de costumbre, tomó el periódico de la tarde que yo acababa de terminar de leer y se lo llevó para leer, yo disfruté de los sabores asiáticos que estaban lo más cerca de casa posible, diciéndome que disfrutara de una deliciosa cena. 16 de diciembre de 1907. Para añadir un clima de paz a una atmósfera mundial mucho más tensa que nunca, una unidad de barco de pasajeros y un acorazado de escolta que transportaba al presidente Roosevelt, pintados completamente de blanco, emprendieron una circunnavegación del globo. La flota, bautizada como Gran Flota Blanca, haría su primera escala en el Imperio japonés y, tras visitar las colonias americanas, viajaría alrededor del mundo, visitando Marsella y Londres antes de regresar a Estados Unidos. La situación era tal que era casi seguro que Estados Unidos se pondría del lado de la siguiente guerra y los jefes de Estado de cada país estaban muy nerviosos y comenzaron a considerar el curso de acción de Estados Unidos. Estados Unidos, con su inmenso tamaño rivalizando con el del Imperio ruso y su poder industrial mucho más desarrollado que el de este último, fue capaz de arrebatarle las ventajas a la Triple Alianza, por lo que la Triple Entente intentó desesperadamente atraerlos a su lado. Por otra parte, los locos bélicos y los idiotas jugadores del Imperio alemán finalmente llegaron a una conclusión en una reunión secreta. El jefe último detrás de las conversaciones tripartitas es Estados Unidos, y en el momento oportuno, justo antes de que las conversaciones tripartitas colapsen, Estados Unidos se quitará sin esfuerzo su propia vida y ocupará su lugar como la nación más poderosa del mundo. Por lo tanto, Estados Unidos debe entrar al campo de batalla en el momento adecuado para evitar que el jefe final intervenga en la guerra con la alianza de los tres emperadores a su conveniencia. Sin embargo, los capitalistas estadounidenses estaban del lado del dinero, no de Estados Unidos, por lo que tuvieron que aprovechar al máximo esta situación. En particular, tuvieron que aprovechar al máximo la ventaja de tener al Imperio ruso en la Triple Alianza. ¿Quién se interpondría en el camino de los esfuerzos de la Armada Británica por asegurar suministros a través del Imperio ruso, sin importar cuán duro volara? La fuerza principal de la Marina Real se vio obligada a combatir en el Mar del Norte con todas sus fuerzas para contener la fuerza principal de la Marina del Kaiser. ¿Retirarse? Eso significaba que estaban a punto de ser aplastados por la resurgente Armada Imperial rusa y la Armada Austrohúngara. Por encima de todo, el Pacífico Norte estaba demasiado lejos para el Imperio Británico, e incluso si Canadá interviniera, toda la Armada Imperial japonesa estaría suficientemente apoyada por el destacamento asiático de la Armada Imperial rusa en Vladivostok. La razón por la que el Imperio Británico intentaba salvar al Imperio japonés del pantano de la inflación interminable y la suspensión de pagos era contener esa flota, pero el problema era que se necesitaría al menos hasta la década de 1920 para recuperarla. La flota combinada está en una situación en la que no puede permitirse reparar los acorazados existentes y los capturados. Entonces, ¿qué planean hacer? Si se moviliza el escuadrón de Asia Oriental de la Marina Kaiser enviado a Qingdao y se moviliza la flota de Vladivostok, los acorazados de la flota combinada que ni siquiera han completado sus reparaciones estarán acabados. Su poder parecía fortalecerse aún más, sobre todo porque estaban planeando desplegar allí dos cruceros de batalla, que eran cruceros fuertes o acorazados rápidos en cuya construcción habían decidido centrarse. La lucha hacia la guerra mundial todavía continuaba. Ahora bien, cualquiera con la inteligencia necesaria para ver las grandes potencias podía estar seguro de que estaba a punto de estallar una guerra que sacudiría al mundo, y la mayoría de la gente sensata empezó a huir mentalmente. Sin embargo, algunas personas con sentido común, en lugar de evadirse mentalmente, fueron capaces de pensar en cómo convertir esta oportunidad en ganancia, y el Imperio alemán en su conjunto estaba del lado de intentar convertir la oportunidad en ganancia. 30 de diciembre de 1907. A solo un día de que finalice el año, la Oficina de Armamento Imperial Alemana lanzó su obra maestra. Esta arma, que se completó simplemente colocando una lata de acero con un efecto EFP en la parte delantera de un palo, fue disparada desde una lata de cobre moldeada frente a todos en el sitio de prueba, destruyendo por completo el interior de un fortín revestido de hormigón.
Por supuesto, las llamas que arrojaba eran grandes y había problemas con la explosión que sorprendía a los usuarios inexpertos, pero el Imperio Alemán había encontrado una forma de atacar los fortines enemigos desde la distancia. ¿No eran las granadas originalmente solo para soldados experimentados? Si la caballería llevara 3 o 4 de estas granadas y apretara el gatillo al ver un fortín enemigo, lo convertiría en una colmena. Aunque era difícil ponerle un nombre, alguien sugirió que se le llamase puño de cobre o Copperfaust, después de pensar en lo que dispara. 2 de enero de 1908. Todos habíamos pasado el año nuevo tranquilamente en casa, pero cuando recibimos una llamada de la escuela anunciando una reunión completa de caballería, todos nos reunimos allí en un estado de aturdimiento. Se supone que nos graduaremos este año, pero ¿de repente así? El pensamiento que estaba teniendo desapareció en un instante cuando se abrió una caja, que claramente no era de los instructores habituales, sino de una unidad que manejaba mucha información confidencial. Un arma que parece haber sido fabricada soldando una pequeña lata de acero, del tamaño de una lata, a un tubo de acero. Parecía muy tosco, pero no, las armas toscas son precisas, pero yo conocía muy bien las capacidades de esa arma. ¿Es esto algún tipo de club? ¿Por qué de repente haces algo así? No es un club. Cadete Richthofen. Si el estudiante Manstein todavía estuviera en la escuela, se habría sorprendido al ver eso. ¿Superior? Entonces, superior, ¿sabes qué es eso? Lo sé muy bien, lo sé muy bien. ¿Lo has visto tú también? Capítulo 44. 2 de enero de 1908. ¿Alguien dispuesto a ser voluntario? Levanté la mano rápidamente y en silencio mientras todos los demás se miraban entre sí, y el oficial enviado me eligió inmediatamente. Otto von Spee hará una demostración. Si sigue las medidas de seguridad, no habrá problemas, así que úselo con confianza. Está bien. ¿De verdad es admirable que seas el descubridor de este efecto? Entonces, déjame empezar la explicación. Esta arma se llama Kupferfaust. Todos la llaman Zauberstab de Otto, pero su nombre oficial es Kupferfaust. Si es Copperfaust, es puño de cobre. Esa es una descripción precisa. Aunque no sé cómo funciona esta arma, primero explota un trozo de cobre en una punta de lanza, que luego penetra la armadura. Algunos rieron, pero yo no tenía nada que decir. Francamente, parecía magia que un barril de acero, un poco más grande que una lata, atravesara unos centímetros de hormigón como una hoja de papel, sin dejar nada que desear. Y el arma de aplicación del efecto EFP es como una pequeña bomba que explota frente a mí, así que no puedo estar tranquilo, pero una orden es una orden, así que tengo que obedecerla. La explicación continuó, que cuando era utilizada por la caballería, se utilizaba una punta de lanza de caballería de 1,2 metros de largo, y en caso de emergencia, podía usarse junto con la lanza de caballería utilizada por los ulanos. Cuando no se utilizaba, se podía llevar en movimiento o en posición vertical sobre la espalda, como la bandera de los húsares polacos, y se podían llevar hasta 2 personas. Por supuesto, como el lanzador no era intercambiable, podíamos llevar un montón de velas generadoras de efectos EFP y equiparlas en el lanzador cuando quisiéramos usarlas. La versión de infantería tiene un lanzador de 60 centímetros de largo y es desechable, pero la versión de caballería está diseñada para ser utilizada varias veces debido a la naturaleza de la caballería. La estructura general es que el Copperfaust se fija al frente del lanzador, y después de apuntar al objetivo, se sostiene el lanzador con ambas manos y se suelta el seguro del lanzador de tipo presión en el medio con la mano dominante para disparar el arma. Entonces, estrictamente hablando, ¿te refieres a la lata de cobre que tienes delante de Copperfaust? El argumento del cadete Otto von Spee es correcto. La versión de caballería Copperfaust se suministra con el lanzador y el Copperfaust por separado. Además, tenga en cuenta que el proyectil y el explosivo deben ensamblarse por separado justo antes del lanzamiento. Mientras agitaba en el aire el palo de 1,2 metros de largo que tenía en la mano, tuve una idea aproximada de cómo era. Estaba claramente hueco, había un mecanismo de disparo al final, y la forma general era, bueno, es muy difícil de describir, pero parecía que si cargaras contra un fortín enemigo con esto, sentirías una nueva lealtad hacia su majestad el emperador. Era muy similar a un lanzacohetes, pero podía abrir con seguridad fortines y cubiertas de tanques enemigos desde una distancia de hasta 100 metros. Ahora era el momento de manifestarse y me ofrecí como voluntario para esa manifestación también. El oficial a cargo, en lugar de criticarme por comportarme de una manera acorde con el honor de Blue Max, me elogió y pude hacer una primera demostración tan honorable. Después de unas cuantas maniobras acrobáticas a caballo, se dirigió hacia un objetivo simulado, arrojó su lanza, sacó el lanzador Copperfaust de su espalda y comprobó que estaba cargado. Apunta. Carga. En una mano sostenía las riendas y con la otra quitaba el seguro y gritaba el lema. ¡Fuego! Dispara a Copperfaust. Apunta al fortín enemigo. Cuando presioné el gatillo, se produjo un fuerte retroceso y un destello. Estallido. La lata fue lanzada desde la plataforma de lanzamiento, arrojando llamas por la parte trasera del lanzador, como un cohete de hormigón, y explotó una vez más en el aire. Tenía una idea aproximada en mi cabeza de un trozo de cobre volando por el aire desde el frente de la lata explotada, atravesando fácilmente el concreto. El caballo se sobresaltó, pero siguió mis órdenes exactamente como había sido entrenado para hacerlo, volviendo a su posición de caracal y dejando un agujero en el fortín. Creo que disfrutaron de la demostración del supercadete. Esta arma será imprescindible cuando se les asigne a sus unidades. Es peligrosa, pero asegúrense de dominarla durante el entrenamiento y usarla a fondo. Retírense. Todos saluden. A mi orden, todos los cadetes asociados con la caballería saludaron al oficial y así terminó la asamblea de emergencia. Mientras se dispersaban, cada uno compartiendo su historia,
pude ver los rostros de Rommel, que parecía haber decidido su camino hacia la caballería, y Richthofen, que originalmente había estado cantando sobre unirse a la caballería. En la historia original, Rommel era un graduado de la Academia Militar General, no un estudiante de la Academia Militar, y se vio obligado a abandonar el ejército debido a sus bajas calificaciones. Sin embargo, con la pasión por pilotar un avión, se convirtió en soldado de caballería, lo que requería las calificaciones más altas. No hubo ninguna palabra sobre el gran cambio que había provocado. Amaneció el nuevo año 1908. En medio de la tensa atmósfera entre la Triple Alianza y la Triple Entente, el ánimo en el Imperio Alemán y en la República Francesa se enfrió, y los británicos, haciendo caso omiso de todo esto, se embarcaron en una expedición a la Antártida. Mientras tanto, Estados Unidos bloqueó rápidamente la inmigración japonesa y el 1 de febrero de 1908 prohibió por completo la inmigración japonesa y china, pero un número considerable de chinos ya se había infiltrado en la sociedad estadounidense. Pero este acuerdo no era algo que se hubiera aprobado formalmente, sino más bien una especie de contrato entre los gobiernos de las naciones, por lo que el Congreso de Estados Unidos podría haber roto este tratado si hubiera querido, pero no tenía intención de hacerlo. Y el 1 de febrero, en el momento en que se firmó el Tratado de Caballeros entre Estados Unidos y Japón, las ametralladoras de los liberales volvieron a funcionar con fuerza en Lisboa, Portugal. Las metralletas alemanas que Gran Bretaña distribuyó por todo el mundo no fueron muy populares en otros países, a excepción de los países de la Triple Alianza, por lo que la mayoría de las MP-00 distribuidas a otros países acabaron en manos de asesinos como estos. Churchill, que apoyó activamente este proyecto, supo demostrar muy bien sus capacidades, pues esta era precisamente la intención que perseguía el Imperio Británico. Y la víctima de este levantamiento republicano fue la familia real portuguesa. Incluso antes de eso, había acumulado mucho favor público con sus políticas pro-británicas, pero se convirtió en blanco de un asesinato y, con el apoyo activo del Imperio Británico, recibieron una brutal arma de asesinato, una metralleta. El vehículo en el que el rey Carlos I y el príncipe Luis Felipe circulaban por el centro de la ciudad se detuvo repentinamente al ver a un civil interponerse. Y entonces el civil naturalmente sacó un palo largo de dentro de su abrigo, y antes de que el conductor y el príncipe, que se dieron cuenta de lo que era, pudieran devolver el fuego con sus pistolas, varios hombres apretaron los gatillos. El sonido de telas rasgadas resonó por los vehículos y el rey Carlos I y el príncipe Luis Felipe quedaron tan destrozados que era imposible distinguir quién era el rey y quién el príncipe. Ambos llevaban chalecos antibalas, que se habían vuelto obligatorios desde el asesinato del zar, pero los asesinos habían centrado sus ataques en sus cabezas a corta distancia y, como resultado, sus cabezas quedaron, objetivamente hablando, destrozadas. Naturalmente, la reina, que estaba sentada junto a ellos, también quedó destrozada, y su joven hijo, el duque de Becha, también resultó mortalmente herido y rodó por el suelo. Fueron inmediatamente arrestados por los guardias que se apresuraron, pero su objetivo fue perfectamente cumplido. Los cuerpos de los asesinos que detonaron las bombas que llevaban atadas al cuerpo desaparecieron para siempre junto con los 5 policías que los arrestaron, sin dejar forma de identificarlos. Más tarde, pruebas circunstanciales revelaron únicamente que eran exoficiales militares. Los miembros mayores de la familia real de Sajonia-Coburgo y Gotha fueron aniquilados, y el hijo menor, Manuel, duque de Mesa, estuvo al borde de la muerte, y finalmente murió el 3 de febrero de 1908, sin recuperar el conocimiento. La madre del rey fue convocada inmediatamente, pero fue capturada por los revolucionarios cuando se dirigía al palacio y, en circunstancias ambiguas, estaba destinada a envidiar al difunto Carlos I, a sus 2 hijos y a su esposa. La revolución liberal a gran escala que siguió inmediatamente derrocó al Estado y tomó el control del país tan simplemente como la Tercera República Francesa, el ideal de los republicanos. En lugar del Reino de Portugal, se estableció la República Portuguesa y, naturalmente, el ejército, todavía leal a su verdadero amo, la corona, dio un golpe de Estado y las milicias ciudadanas y los ejércitos regulares se enfrentaron en todo Portugal. Por supuesto, las familias reales de todo el mundo se indignaron, y esta indignación se extendió por todo el mundo, excepto en la República Francesa. El más indignado fue el rey Eduardo VII de Inglaterra, amigo del asesinado Carlos I, quien, furioso, declaró: 2 caballeros de la jarretera fueron brutalmente asesinados en medio de la calle, y sin embargo, los portugueses veneran a los asesinos como héroes. Eduardo VII sufrió mucho mentalmente por la brutal muerte de su íntimo amigo Carlos I y la consiguiente guerra civil que azotó al país de su amigo. Era natural que, debido a esta influencia, las naciones de Europa, especialmente las 3 potencias imperiales pertenecientes a la Triple Alianza, trataran desesperadamente de proteger a su Kaiser/zar. Carlos I y su hijo fueron quemados aún más brutalmente que Luis XVI, después de que no se permitió que sus cuerpos entraran al palacio y luego fueron mutilados, y la multitud excitada incluso quemó viva a la madre del rey. En otras palabras, cometieron un acto inimaginable. El servicio de inteligencia británico simplemente intentó sofocar las protestas antibritánicas, pero tuvieron que confirmar de la forma más horrorosa dónde habían ido a parar todas las metralletas que habían lanzado. Fue la primera revolución a gran escala y ejecución real desde la Revolución Francesa, y Francia estaba orgullosa de su valentía, y la base original del Partido Republicano estaba en Francia. Naturalmente, entre los reinos e imperios indignados se encontraban el Reino de Italia y el Imperio Británico, con la República Francesa de su lado únicamente. Sobre todo, la reina María Pía de Saboya, quemada en la hoguera, era hija de la familia real italiana, la Casa de Saboya. En otras palabras, incluso si Italia, enloquecida tras la quema de un miembro de alto rango de la familia real, hubiera abandonado la Triple Entente y atacado a Portugal, nadie podría detenerla. Fue una negociación tripartita que casi se desmoronó en un instante, pero el Imperio Británico apenas logró detenerla recurriendo a la diplomacia desesperada y sobornando al Reino de Italia, que intentaba separarse. Sin embargo, existía tensión sobre qué sucedería si entraban en la Triple Alianza.
Pero el Imperio Británico pensó un poco y se dio cuenta de que sus preocupaciones estaban equivocadas desde el principio. Propusieron unirse a la Triple Alianza, tal vez porque pensaron que la alianza los aceptaría, ya que habían acosado tan descaradamente a su propio rey, que había estado siguiendo una política pro-británica desde el principio. Naturalmente, pero no sorprendentemente, Guillermo II, Nicolás II y Francisco José y levantaron la mano. Guillermo habría sido asesinado si no hubiera sido por el retraso en sus planes y la lucha de un cadete. Nicolás quedó lisiado de un brazo y una pierna por el asesino y Franz era un títere. Tanto Guillermo II como Nicolás II tenían pesadillas cada noche con asesinos que les disparaban ametralladoras, pistolas y bombas, o ametralladoras que disparaban contra sus familias. ¿Cómo se atrevían los traidores? Mientras que el funeral de Carlos I y su familia sin sus cuerpos se celebró en Bélgica, centrado en Leopoldo II, que también era miembro de la familia real, Bélgica estaba igualmente agitada y reaccionó sugiriendo que se uniría a la Triple Alianza. Además, Bulgaria, que también formaba parte de la familia real de Sajonia-Coburgo y Gotha, expresó su intención de unirse a la Triple Alianza, dejando un breve comentario sobre esos locos bastardos republicanos. En otras palabras, el Imperio Británico estaba condenado a sufrir las consecuencias de su único movimiento equivocado. La metralleta de Otto von Spe, la MP-00, se sumó a la lista de asesinatos del Matarreyes al intentar asesinar a un zar, un kaiser, un rey, un príncipe y una reina. Capítulo 45. 3 de febrero de 1908. Además, los republicanos hicieron algo con los cañones de Otto, lo que puso a Otto, al cuerpo de pajes y a la guardia en servicio infinito, y el pobre Kaiser se vio arrastrado por un colapso nervioso. La casa de Sajonia-Coburgo-Gotha también era una casa real alemana, al igual que los Hohenzollern, y durante la Primera Guerra Mundial, el sentimiento antialemán se intensificó tanto que cambiaron su nombre a Casa de Windsor. La actual Casa Real del Imperio Británico también era Sajonia-Coburgo-Gotha. En otras palabras, si nos fijamos bien, la familia real que actualmente ejerce la supremacía de la familia real alemana, o que implícitamente se considera la mayor de la familia real alemana, es la familia real Hohenzollern. En resumen, la situación actual era así. En la mafia, Hohenzollern es el jefe de la familia alemana, y Sajonia-Coburgo-Gotha es una gran organización subordinada clasificada en segundo o tercer lugar en la familia alemana, pero el líder principal de esa organización subordinada, Carlos I, fue asesinado por algunos yakuza desconocidos. No solo los dos peces gordos de la familia Sajonia-Coburgo-Gotha que claman por una venganza sangrienta, sino también la familia británica, que sigue siendo amiga entre sí, aunque se ha vuelto independiente, está clamando por una venganza sangrienta. El problema era que no había justificación para atacar a Portugal ahora, y la familia británica no tenía forma de atacar sin destruir la alianza que había formado para oponerse a la familia alemana. Más importante aún, la pandilla americana que crecía rápidamente en la ciudad vecina apoyaba a la pandilla yakuza que había asesinado a Carlos I, y la pandilla francesa de la misma ciudad también apoyaba a la pandilla yakuza portuguesa. Así que el Imperio Británico, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, que de todos modos era alemán, y el Reino de Italia, gobernado por la Casa de Saboya, cuyo hijo mayor fue quemado en la hoguera en el presente incidente, tuvieron que apretar los dientes. Este es, a grandes rasgos, el panorama que se dibujó. La atmósfera de paz en Europa se deterioró rápidamente, la Triple Alianza se unió en venganza y las negociaciones tripartitas estuvieron una vez más al borde del colapso debido a los conflictos internos. La enfurecida nación muñeca, Bélgica, está declarando abiertamente que si confían en que pueden arrancarle las pelotas a esos cerdos franceses, desde el rey demonio muñeca, Leopoldo II, hasta los ciudadanos individuales, abrirán el camino a la alianza de los tres emperadores. El Imperio Británico tuvo que hacer dojeza desesperadamente para mantener el flanco blando de Francia, sin saber siquiera por qué había actuado mal, los involucrados fueron aniquilados en el incidente. Y Francia, inconsciente de lo que había hecho, quedó atónita ante el Imperio Británico, que actuaba como un dojeza sobre una plancha de hierro en llamas, mientras Bélgica alardeaba de guerra. Jamás la guerra. 7,3 millones de soldados murieron. Sin embargo, el Imperio Británico, que tenía el deber de calmar la situación, no tuvo más remedio que apretar los dientes y calmar a Bélgica. Como resultado, tuvieron que firmar un tratado de no interferir en las colonias de ultramar de Bélgica, especialmente el Congo, la colonia personal de Leopoldo II, y como resultado, toda conversación sobre el Congo desapareció de los asuntos internacionales. Los activistas de derechos humanos que habían estado denunciando la tiranía de Leopoldo II desaparecieron, y en un instante, el Congo se convirtió en una entidad que no podía ser mencionada en ningún artículo periodístico internacional. Aunque el proceso de integración del Congo a Bélgica ya estaba en marcha dentro del propio país, la palabra Congo no se mencionaba en absoluto en los periódicos. Era un cuento corto que mostraba el gran poder del Imperio Británico al final de su apogeo. No sabían que Gran Bretaña había abandonado su orgullo e incluso su orgullosa autoproclamada nación de caballeros para arrojar a innumerables hombres negros a la boca del diablo con el fin de obtener una ventaja en la próxima gran guerra. Aquejado de una enfermedad crónica y sintiendo que sus días estaban contados, Leopoldo II y su hijo Alberto concluyeron un pacto secreto con los tres emperadores de la Triple Alianza. Si estallara la guerra, la caballería más poderosa del Kaiser abriría las puertas de Bélgica, hundiría una daga afilada en la garganta de Francia y dejaría que la bandera de la Triple Alianza ondeara sobre París. Y en el proceso de posguerra, Portugal haría pagar un precio sangriento a la Triple Alianza si ganaba. El pobre Ministerio de Asuntos Exteriores británico, que había estado limpiando el desastre de Francia hasta el punto de que incluso había una historia no oficial sobre el embajador británico golpeando en la cara al ministro de Asuntos Exteriores francés, quería castigar a Churchill, que era el culpable. Pero este abandonó el Partido Conservador y se pasó al Partido Liberal.
Aunque Churchill probablemente sería criticado por el Partido Conservador, con el que había cortado vínculos, los miembros de alto rango del Partido Liberal lo veían con buenos ojos. El propio Churchill criticó a quienes intentaron justificarlo con hechos, diciendo, claramente cumplí mis instrucciones exactamente como me dijeron, así que no soy responsable. También debería considerarse la posición de Churchill, ya que había recibido un memorándum que decía que su única función era liberar metralletas alemanas en la península ibérica y que no sería responsable de dónde se utilizaran. Marzo de 1908. La revolución había terminado y la Triple Entente aceptó a Portugal como la última familia noble y las fuerzas golpistas huyeron del país en un intento desesperado por escapar a bordo de cruceros alemanes. En primer lugar, los intereses nacionales eran intereses nacionales, y era una piedra de toque que mostraba cuán débil se había vuelto el poder de las monarquías europeas. Fue el momento en el que un país se sumó a las partes negociadoras. Mientras tanto, estalló una batalla entre las fuerzas que se formarían como escuadrón asiático del almirante Spee, con el Skarnorsk como su buque insignia, y la armada rebelde portuguesa, pero gracias al mando preciso del almirante Spee, pudieron escapar. Bajo el mando del almirante Spee, que tomó el crucero recién terminado como su buque insignia, el Skarnorsk y su escolta escoltaron a los refugiados a bordo del barco de transporte. Los supervivientes del reino portugués, que habían regresado al puerto naval de Kiel y habían establecido un gobierno en el exilio, afilaron sus espadas de venganza. En las antiguas colonias portuguesas surgió una situación similar cuando estallaron las guerras coloniales entre la Francia libre y la Francia de Vichy, con las facciones prorepublicanas y promonárquicas dividiéndose y la familia real, habiendo ganado un número significativo de colonias para su lado, preparó un ejército de venganza. Fue el momento en que la República Portuguesa entró en la Triple Entente y el Reino de Portugal entró en la Triple Alianza. España, aterrorizada por el talante expansionista y de cruzada democrática de la República Portuguesa que recordaba a la Francia napoleónica, consideró seriamente unirse a la Triple Alianza. Las llamas de Daejeon se hicieron cada vez más grandes y todo tipo de explosivos fueron vertidos en el depósito de pólvora. 29 de marzo de 1908. Otro asesinato flagrante ha ocurrido en el corazón de San Francisco. Así es ese maldito MP-00 otra vez. Yo lo creé, pero ahora ha pasado de ser el matador de reyes a ser el matador de diplomáticos, y ahora es infame. El 23 de marzo, Durham Stevenson, empleado del Ministerio de Asuntos Exteriores y diplomático japonés, fue despedazado hasta la muerte después de recibir 2 disparos a quemarropa con ametralladora por parte de 2 inmigrantes coreanos en San Francisco. Stevenson, como cualquier norteamericano, intentó devolver el fuego con su pistola, y sus reflejos le hicieron bajar la mano a la cintura, pero la ametralladora ya lo había reducido a un trozo de carne sin vida. Los 2 asesinos fueron arrestados en el lugar sin oponer resistencia, gritando, ¡Viva el Imperio Coreano! ¡Viva la libertad! La noticia quedó sepultada en la Revolución Ibérica que había estallado repentinamente, pero se transmitió con claridad y Europa estuvo en alerta máxima 5 veces más, preocupada de que asesinos locos estuvieran sueltos. No solo el Kaiser y su familia, sino también todos los príncipes que estaban ligados a él estaban protegidos. Más que nada, esos franceses tenían prisa. Oye, ¿los franceses vuelan y dicen ser los primeros europeos en volar? El primer europeo en volar está justo delante de mí. Paulus quedó completamente cautivado por mí y se rió mientras comía la comida india que le traía todos los días. Incluso si no llegaba al nivel de no puedo vivir sin curry, siempre recibí con agrado la comida exótica que satisfacía mi lengua más que la cocina alemana, que no podía escapar del patrón de 3, salchicha, papa y repollo. Vaya, esa fue una declaración interesante. ¿Del Ragrense? El récord de Otto von Spee no es el primer vuelo europeo, ¿y los hermanos Wright nunca volaron con él? Jaja, ya lo vi. ¿Dónde está el chiste? Solo hay unos pocos registros fotográficos, así que ¿por qué arman tanto alboroto? Lo que digo es que incluso el encuentro que tuve con el Kaiser permanece intacto. Después de un breve momento de risas, comimos y continuamos hablando. Ahora que lo pienso, es el Coupe Faust de 1,2 metros el que usas. Sí. ¿1,2 m es suficiente? Tenemos algunas víctimas de quemaduras. Como los cascos cortos de infantería no se usaban a caballo como lo hacemos nosotros, es natural que hubiera algunos mosqueteros que fueran alcanzados directamente por la réplica. Por eso estamos ajustando nuestra formación de asalto. No queremos que la réplica nos impacte directamente. Al fin y al cabo, los llevaremos a la espalda cuando no los usemos. Y lo que es más importante, están considerando usarlos montados en lanzas de caballería. Por cierto, ¿has oído la historia de los tontos? Escuché que había un tipo que dijo que no quería atacar con una granada atada al extremo de su lanza, o que no podía simplemente correr a la trinchera enemiga y colocarla. La razón por la que quería usar esto como arma a distancia era simple. ¿Cómo podría evitar todas las ametralladoras enemigas, usar el bastón de Forsythia y luego escapar de manera segura con esto equipado? Entonces, ¿por qué no te unes a la caballería en lugar de a los ingenieros? Dicen que los ingenieros usan armas del tamaño de un cubo. La razón por la que usamos esto fue para atravesar rápidamente el campo de tiro de las ametralladoras lo más posible, disparar 1 o 2 tiros para inutilizar el fortín y luego huir rápidamente o destruirlo por completo. Tú decides. Los pobres ingenieros eran del tipo que tenía que hacer lo que llamamos un acto suicida de caminar dentro del alcance de una ametralladora y disparar, y como resultado, estaban en un estado de desesperación casi suicida. Supongo que entraste al departamento de ingeniería militar pensando en la arquitectura, ¿no? Hubo un breve estallido de risas. Pero Otto, ¿sabes algo? ¿Qué harías para lanzar tu metralleta contra el mundo? Te responderé así, Frederick, la causa de todos los conflictos en este mundo son los británicos. Esa es una buena respuesta. Sí, esa es la respuesta. 22 de abril de 1908.
Naturalmente, el Partido Conservador, que había llevado a cabo esta locura, sufrió una aplastante derrota en las siguientes elecciones, y Oxford, y del Partido Liberal, se convirtió en primer ministro. Estaban tratando desesperadamente de restaurar la imagen dañada del Imperio Británico, pero el tamaño del desastre que había causado el Partido Conservador era tan grande que iban a morir. Lo que distinguía a los liberales de los conservadores, en particular, era su posición de que la Triple Alianza, que ocupaba el continente, era un claro enemigo del Imperio Británico, una posición que le daba a este último más opciones. Sin embargo, mientras el Imperio Británico se preparaba para expandirse, otro gran conflicto se puso en marcha cuando un equipo de exploración ruso que exploraba la región persa descubrió petróleo. Fue la primera exploración petrolera comercial en Oriente Medio, y parecía que los derechos sobre los recursos corresponderían al Imperio ruso, pero intervino el Imperio Británico. Gran Bretaña, que intentaba seducir a los turcos otomanos, estaba muy enojada con los otomanos que dijeron, adelante, hazlo, y confiaban en el apoyo de Rusia y la Triple Alianza, pero comenzaron negociaciones con el Imperio ruso. Capítulo 46. Mediados de mayo de 1908. Los esfuerzos desesperados de cada país para detener la atmósfera revolucionaria que comenzaba a arder nuevamente con la Revolución Portuguesa dieron fruto, y de alguna manera, las llamas de la revolución se extinguieron por completo. Pero la península ibérica estaba en llamas, con España intentando desesperadamente mantener el control de la situación y Portugal, sin tener ni idea de cómo convertirse en un cruzado democrático, tratando de hacer lo mismo. Mientras lanzaban frenéticamente sos a la Triple Alianza, también se agrupaban en torno a Alfonso XIII y trataban de mantener a raya al loco nacido al lado en la medida de lo posible, fuera republicano o monárquico. La dinastía Borbón y el Reino de España hicieron todo lo posible para detener la locura de la República Portuguesa, lo que naturalmente conduciría a las palabras ardiendo en la hoguera en el siglo XX, pero ese fue el límite. La Triple Alianza no tuvo tiempo de enviar tropas a la península ibérica, aislada por Francia, y también estaba desesperada por contener sus propios problemas internos, que empezaban a estallar como locos. Los nobles y magníficos términos despectivos del Imperio Británico, como una nación cobarde, un estado vasallo, una nación cobarde y una nación insular que solo hace trabajos sucios, están impregnados de innumerables razones y de la sangre y las lágrimas de innumerables naciones que buscaron la hegemonía europea. Y el método favorito del Imperio Británico era tirar mierda al mundo, arrojando la bomba republicana que tenían en las loncheras de sus familias europeas, y los miembros de la Triple Alianza que fueron alcanzados por ella estaban encantados. No es broma, fue una cagada tan magistral que los historiadores del futuro probablemente pensarán que el conde de Oxford presionó F12 para encender la consola. El poder de extorsión del Imperio Británico era tan grande que hizo reír con incredulidad a todos los diplomáticos de la época. El Imperio Británico también se tambaleaba al borde de la bancarrota nacional, por lo que era comprensible que estuvieran desesperados. Si no tenían suerte, podrían ser fácilmente masacrados por los europeos, desesperados por someterlos, como ocurrió en La Haya. Tenían que hacerlo para sobrevivir. En primer lugar, el Imperio austrohúngaro se sumió en una situación de cuasi guerra civil tras el estallido de un masivo levantamiento democrático entre la minoría húngara. Si bien el levantamiento fue rápidamente reprimido gracias a la cooperación con el ejército imperial alemán, la recuperación de la guerra civil tardó un tiempo. Al mismo tiempo, estalló una rebelión a gran escala en la región polaca y el reino de Galicia-Lodomeria declaró su independencia, dando a Polonia una repentina apariencia de resurrección. El Imperio ruso se vio afectado por una ola de huelgas y rebeliones masivas. Para agravar el caos, la monarquía constitucional polaca declaró repentinamente la restauración del reino de Polonia y lanzó un levantamiento masivo, que el Imperio alemán y Austria-Hungría tuvieron que controlar. Si a esto añadiéramos un poco de comunismo, el Imperio ruso habría tenido que abandonar todos los planes de expansión y dar un giro a sus asuntos internos, expulsando a los bastardos de los rebeldes polacos junto con los cosacos. Y aunque el Imperio alemán resistió más fuerte y eliminó por completo las fuerzas comunistas y republicanas internas, no hubo una guerra civil, pero estalló un levantamiento en Polonia que fue un golpe fatal para los yanquis. Como el Imperio alemán tenía un control firme sobre Prusia Occidental y el Gran Ducado de Posen, no fue duramente golpeado por la rebelión, pero la mierda que Austria-Hungría y el Imperio ruso derramaron, aunque no querían derramarla, fluyó de vuelta. De repente, en la región polaca, que se suponía que era la más pacífica, especialmente con la triple alianza entre el Imperio alemán, el Imperio ruso y el Imperio austrohúngaro, se produjo un grave accidente, justo al borde de un polvorín. Mientras el Imperio austrohúngaro enviaba tropas desesperadamente para reprimir la rebelión, el Imperio ruso, al borde de la guerra civil, envió cosacos para reprimir a los comunistas y apaciguar a la población civil. El zar era generoso, pero no tenía piedad alguna con aquellos que traicionaban su generosidad. El Imperio alemán también vio esta situación como una buena oportunidad para medir el poder de combate de sus aliados y promover la cooperación militar entre los tres aliados imperiales, y envió varios candidatos y observadores prometedores. Francia, viendo el lado loco y belicista del Imperio alemán, que veía en la crisis más bien una oportunidad, o más bien una buena oportunidad para medir el poder militar de su propio país y de sus aliados, no pudo evitar reírse con incredulidad. Mientras tanto, el Imperio británico logró rápidamente asegurar los yacimientos petrolíferos descubiertos en la región persa mientras el Imperio ruso se concentraba en su propia estabilidad en lugar de concentrarse en Persia. Los enfurecidos turcos otomanos protestaron, pero no valía la pena enfrentarse a aquel bastardo sin acorazado y la región persa empezó a caer en manos del Imperio británico de forma sencilla. 30 de junio de 1908. Al oír el llamado a que todos los cadetes se reunieran, yo, que casi había terminado el diseño del arma encargado por Mauser, corrí rápidamente al punto de reunión. Y qué pálidos se pusieron los rostros de todos cuando oyeron que en la región polaca había estallado una gran rebelión y que estaba repuntando. En particular, la mayoría de los estudiantes aquí eran yanques, a excepción de Nana, el conde imperial de Renania, el Patán, Rommel y Friedrich von Paulus, quien no era del todo apto para llevar el título von,
pero se le permitía usarlo porque la escuela tenía un sistema donde todos llevaban el título. Y como la región polaca está a varias decenas de kilómetros del patio delantero de Yankees, la mayoría de los cadetes aquí presentes oyeron que sus padres y familias estaban en peligro. Fue realmente que los rostros de muchos jóvenes que se mantuvieron más valientes que yo durante el entrenamiento de caballería, especialmente Richthofen, se pusieron pálidos. No habrá despliegue de cadetes. Los superiores han determinado que la situación no es lo suficientemente extrema como para justificar el despliegue de cadetes. Afortunadamente, el Imperio alemán tenía suficiente control sobre Posen y Prusia Occidental, y lo único que necesitaba hacer era capturar y derrotar a los rebeldes polacos que intentaban liberarse al otro lado de la frontera. No sé si es una pregunta que pueda responderse, pero ¿quién cree usted que es el principal culpable de este incidente?, preguntó Paulus. El oficial que nos había dado la noticia respondió con una mirada de obviedad. Se han dado órdenes de difundir la noticia de que existe una alta probabilidad de que el Imperio británico esté involucrado. Ellos también están desesperados. Los cadetes, que comprendían a grandes rasgos la situación, se dispersaron a sus respectivos asientos al oír la orden de dispersarse. Tenía que terminar el proyecto de diseño que me habían encomendado lo mejor posible para que los Schnauzer no sufrieran tanto. Regresé a mi habitación, agarrándome la cabeza y magullado por el anterior ejercicio de entrenamiento de lanzamiento del Copperfaust, y revisé la carta de mi amigo a mi lado diciendo que vendría a buscar algo. ¿Qué demonios buscas? Te estás volviendo loco intentando ganarme en este examen. Me senté en la silla, con todo el cuerpo dolorido, y revisé el diseño que estaba casi terminado. Esto es algo en lo que he estado trabajando desde finales de 1906, por lo que no puedo cansarme de ello. Lo siento, señor Polmer, pero creo que la idea del futuro en el que usted está pensando probablemente será enviada al pasado unos 30 años atrás y será utilizada para evitar la llegada de la Alemania nazi. De hecho, era cierto que Heinrich Vollmer, como desarrollador exclusivo de Mauser, estaba a cargo de verificar mis planos y convertirlos en reales, pero aún así era una verdad dolorosa. Ayer terminé el proyecto completo, trasnochando y con el café encima. Solo añadiré una explicación más y llamaré a un repartidor especial a la sede de Mause para que lo entregue. Estará terminado. La copia de la MG-34 está completa. Espero no haberme olvidado de algo y haber fabricado un arma defectuosa. Para la Primera Guerra Mundial, el bípode se cambió por un trípode y, para cumplir con el requisito de refrigeración por agua, el disipador perforado y la botella de agua de la serie MG-34/42 que conocemos eran intercambiables. Si esto pasa, planeo enviar una motosierra real, pero podría ser difícil porque la excelente ametralladora alemana llamada MG-08 apareció en 1907. En primer lugar, desde mi perspectiva de ir a Spandau con bastante frecuencia, ya he visto una silueta que parece ser la MG-08, pero no tengo idea de qué pasará con ella. Aún así, me pregunto si funcionará, ya que el enfoque de ventas que estoy enfatizando y que Mauser solicitó era simplemente una ametralladora ligera que se pueda transportar y utilizar en las líneas de trincheras enemigas. Tendremos que esperar y ver, y debido a mis circunstancias personales, he tardado unos meses en enviar los planos, por lo que realmente no sé si superará al MG-08 en la lucha por la adopción oficial. Se trata de una Maxim ligera o de una ametralladora ligera, real, que pesa menos de 20 kilogramos. Es la calma antes de la tormenta. Los resultados dirán quién está siendo descuidado, si yo, robando la futura idea del señor Vollmer, o los desarrolladores alemanes que hicieron la Maxim más ligera. Seguro que los planos no se pueden devolver en 3 semanas así, ¿verdad? Claro que sí. Ahora que lo pienso, ¿cómo deberíamos elegir el nombre? Si preguntas por qué MG-34 se llama 34, no hay forma de responder, así que ¿cómo deberíamos llamarlo? Ya era medianoche y bostecé profundamente mientras le arrojaba el chocolate que había escondido a Paulus, quien obviamente había estado estudiando la biblioteca. Mientras abría rápidamente la puerta, disfrutando de la dulzura y contando historias de ese día, innumerables temas se enredaban en mi cabeza. Por cierto, Super, ¿te sientes bien? No pasa nada. Si mencionas los moretones que te hiciste al rodar por el suelo en estado de shock, tus compañeros, que fueron alcanzados por la réplica y se los llevaron, llorarán. El ejército alemán, al desconocer el concepto de réplica, cometía numerosos errores. Siempre revisaba la retaguardia 3 o 4 veces antes de disparar, así que era menos probable que yo causara réplicas, pero otros las enviaban con frecuencia. Ya hemos tenido unas 5 personas heridas. Creo que tendremos que hacer un entrenamiento muy riguroso. Después de todo, siguen siendo nobles. Tenemos que manejar metralletas, lanzas de caballería y fusiles de asalto, todo a la vez. Pero la mayoría de ustedes son lo suficientemente inteligentes como para no causar accidentes graves. Ayer apenas logré detener a un loco que intentaba disparar a mi nave. Me sorprendió bastante que la escena loca que vimos en la película donde Adolf asesina a Hitler casi ocurriera, pero simplemente me reí. Ahora que lo pienso, me pregunto si el señor Sickelgruber reprobó el examen de la Escuela de Arte en Viena el año pasado y ahora está camino de convertirse en el rey del bigote desesperado. No podía creer que él fuera un año mayor que nosotros y que no estuviera bromeando. Incluso ahora, cada vez que visito Viena y me doy cuenta de que se gana la vida vendiendo cuadros y sellos en la plaza, siento como si viviera en 1908. Preferiría que tus jinetes extendieran sus pértigas hasta 120 centímetros e incluso les colocaran hojas de hacha en las troneras. Al menos espero que no haya ningún idiota intentando perforarse el estómago. Está bien, pero vamos a caballo, así que es difícil controlar el retroceso, y si te giras mientras montas, simplemente te volverás hacia el punto de disparo. Ah, ambos lo están pasando mal. Sí, es difícil para ambos. Oye, por cierto, ¿qué vas a comer esta noche? Son las 11 de la noche y no hay ninguna tienda abierta. En cambio, el restaurante no abrirá.
Oh Dios, he corrompido a un joven cuerdo y lo he convertido en un adicto a la comida india. Estábamos a punto de salir, vestidos con nuestros trajes formales para comer mientras charlábamos, cuando de repente me detuve. Mi aguda intuición presentía algo. Sentí algo con seguridad. Por un momento sentí que el suelo temblaba. Un temblor masivo, probablemente de magnitud superior a 5, sacudió toda la ciudad de Berlín. Adolf Hitler era un simple estudiante de arte. Aunque fracasó en el primer intento y se preparaba para el segundo, tuvo un sueño. Para lograr ese sueño, salía todos los días a la calle y se concentraba en el retrato, que consideraba su debilidad, y entrenaba sus habilidades hasta el límite dibujando bellas imágenes de Viena cada día. Ahora que había ganado cierta fama en el arte callejero, Hitler estaba más que feliz de que los turistas compraran sus pinturas todos los días. Estaba tan feliz que no tenía hambre y podía hacer lo que quisiera. Aunque su madre falleció de una enfermedad incurable, él vivió con una sonrisa en lugar de tristeza, tal como su madre le había dicho, mientras un niño, a cientos de kilómetros de distancia, reflexionaba sobre cómo cambiaría la historia futura si disparaba y mataba a Hitler. Sus esperanzas fueron brutalmente destrozadas por los rebeldes polaco-lituanos. Sus exámenes de ingreso de 1908 a la escuela de arte de sus sueños se pospusieron indefinidamente debido a una rebelión masiva en Polonia, y quedó devastado. Pero él tenía un sueño, el sueño de convertirse en el artista más grande de Europa. Así que no se desesperó, sino que salió a las calles y atrajo una y otra vez a los soldados que se movían por la región polaca todos los días. Los soldados que iban a la guerra le pagaban para que les dibujara sus últimos recuerdos, y Hitler dibujaba con gusto sus últimos rastros. Y así, en algún momento, Adolf Hitler fue contratado oficialmente como artista de guerra en el ejército austrohúngaro, con el apoyo de numerosos soldados austrohúngaros. Fue un gran lugar para perfeccionar tus habilidades hasta el límite, hasta el siguiente examen de ingreso.